Aquí en Radio Locura no queremos convencerte de que Tool es la banda más genial. Lo que queremos es mostrarte exactamente las ideas y los ritmos que se revuelven en espirales cuando estás escuchando un disco suyo. Este episodio es tanto para el deleite de nuestra audiencia que ya lo sabe todo sobre ellos, con una perspectiva panorámica y nunca mejor dicho fractal, como para las personas que siempre sintieron que había algo importantísimo en su música y en su arte que no han podido alcanzar todavía. Es muy preciso decir que Tool no es una banda. Es un organismo de 4 cerebros que ha pasado décadas demostrando que la profundidad de nuestra humanidad, cuando se procesa con suficiente disciplina, genera exactamente las mismas estructuras que el universo usa para crear galaxias, venas, bosques, nubes, caracoles y flores. Tool es una herramienta, en sus palabras, para tu propia creación. Sintamos por un instante este organismo vivo a través de su música, cada sistema, cada órgano, cada evolución y mutación. Porque si algo dejan claro, es la perspectiva de ver nuestra existencia como un acto creativo. Transmutar y transformar con la misma importancia las tragedias y la divinidad en este momento, en este segundo. Tool nos quiere decir y dejar muy claro que debemos abrazar este momento y recordar que sentirnos eternos hace que todo el dolor sea una ilusión. Y bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente, tu podcast de confianza para venir a diseccionar los grandes misterios y los grandes hitos de la historia del arte, de la literatura, de la música y en ocasiones especiales como esta, de una de las bandas más orgánicas y fractales que haya existido en el planeta Tierra. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden que pueden escuchar toda mi música en las plataformas, de preferencia hacerlo de una manera un poco más ética y gratuita en Bandcamp. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube también mi canal hermano. Este proyecto se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven. Es decir, reseñas literarias, comentarios sobre libros o cuestiones culturales y demás cosas por el estilo. Muchas gracias a Fango Bazar, nuestro patrocinador oficial. En este momento en la pantalla están viendo los grandes diseños que han hecho de nuestros episodios. Y también no se olviden que pueden seguirlos a ellos en Instagram, a nosotros también. También tenemos el Patreon y todos se los dejamos aquí en la pantalla y en la descripción. Si esta es la primera vez que nos ves, te informamos que tenemos episodios estelares cada domingo a las 9 p.m. Por ejemplo, en la ocasión anterior, el episodio número 94 fue de My Chemical Romance, una banda insignia de lo que significa estar transmutando todas estas cosas que traes por dentro y que te llaman emo, y al mismo tiempo eso mismo puede salvarte. Entonces, si nos han dado esa oportunidad de conocer esa banda, si ya son férreos fans de My Chemical Romance, pues con mayor razón no se lo pueden perder y compartan, por favor, acérquense a todos los estrenos que tenemos. Igual les pedimos que no se olviden de ver todas las minisecciones que se estrenan en este canal, que son bocadillos culturales donde compartimos datos sobre historia, sobre cultura, sobre libros habidos y por haber, sobre aproximaciones a la inteligencia artificial, muchas dudas, muchos misterios, Historia, también curiosidades. Directamente empaquetados en videos mucho más breves en comparación de los episodios que salen cada domingo, pero aún así que puedes compartir con tus amigos en el recreo. Así que suscríbanse, dejen su like y recuerden que la locura lo cura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio 95. Tool. Tool es conocida como una banda pesada que hace canciones con matemáticas y la trascendencia del alma y el kundalini y la conciencia. También se dice que es música para mamadores. Que su fandom es de los más insufribles, porque lo saben todo de ellos, se clavan en conversaciones larguísimas sobre lo que significan sus letras y polimetrías. Y yo sé que más de uno de esos se sentiría ofendido de que hablen mal de su banda favorita. Y es que para muchos es la mejor banda del planeta. Por supuesto que hay quien no está de acuerdo, entre que aburre que sus canciones tarden tanto tiempo en escucharse y en escribirse, y que también se sientan como rompecabezas mentales, que sus mensajes a momentos se sientan profundos pero sin relevancia. Hay mucha gente que cree que su música no es para ellos o para ellas, y simplemente solo les caga. ¿Y sabes qué? Todo esto es cierto. Encontrar una nueva manera de sentir la música es el trabajo del músico. Tool intentó llevar su propia música a un universo expresivo más sincero, pero sobre todo colectivo. Lo impresionante de Tool no es el hecho de que hagan todas estas cosas tan complejas, sino por qué las hacen.
En el caso de Tool, la razón de ese porqué no está en su técnica pulida. Está en el trauma, en la humanidad y los pulsos de imaginación geométrica que sus canciones te instalan en el cerebro. Aquí en Radio Locura no queremos convencerte de que Tool es la banda más genial. Lo que queremos es mostrarte exactamente las ideas y los ritmos que se revuelven en espirales cuando estás escuchando un disco suyo. Este episodio es tanto para el deleite de nuestra audiencia que ya lo sabe todo sobre ellos, con una perspectiva panorámica y nunca mejor dicho fractal, como para las personas que siempre sintieron que había algo importantísimo en su música y en su arte que no han podido alcanzar todavía. Es muy preciso decir que Tool no es una banda. Es un organismo de 4 cerebros que ha pasado décadas demostrando que la profundidad de nuestra humanidad, cuando se procesa con suficiente disciplina, genera exactamente las mismas estructuras que el universo usa para crear galaxias, venas, bosques, nubes, caracoles y flores. Tool es una herramienta, en sus palabras, para tu propia creación. Sintamos por un instante este organismo vivo a través de su música, cada sistema, cada órgano, cada evolución y mutación. Porque si algo dejan claro, es la perspectiva de ver nuestra existencia como un acto creativo. Transmutar y transformar con la misma importancia las tragedias y la divinidad en este momento, en este segundo. Tool nos quiere decir y dejar muy claro que debemos abrazar este momento y recordar que sentirnos eternos hace que todo el dolor sea una ilusión. En los años 70, una mujer de 32 años llamada Judith Mary Keenan sufre un aneurisma cerebral que la paralizaría por 27 años hasta el día de su muerte. Su hijo tiene 11 años, se llama James Herbert Keenan. El mundo lo conocerá tiempo después como un loco pelón que escribe tan ferozmente como canta. Ese niño de 11 años viendo a su madre consumirse en una silla de ruedas mientras le reza a Dios, genera en él una contradicción que nunca se resuelve, solo se transmuta. Maynard no se vuelve nihilista de banqueta, ahora emana una furia en contra de las doctrinas y esas respuestas únicas que se compadecen de ti mientras atraviesas tus propios infiernos. Pero no puede hacer nada con esa rabia todavía, así que lo guarda tanto que un día terminará por salir entre las caricias y violencia que se proyectan desde su garganta. Se enlista en el ejército. Se especializa como Forward Observer, entrenado para ser el tipo que se infiltra cerca de las líneas enemigas para calcular coordenadas exactas y dirigir el fuego a los enemigos. Matemática aplicada a la destrucción. Nada de esto, por supuesto, llena a Maynard. Rechaza la burocracia, pero se queda con la disciplina del guerrero. Esa disciplina la aplicará al arte, cuando años después sostenga gritos por más de 25 segundos, y eso no lo podemos interpretar solamente como técnica vocal, sino esa capacidad pulmonar entrenada en combate. Maynard es un soldado que convirtió los gritos bélicos en catarsis artística, y Maynard será también una especie de sistema nervioso de esta quimérica banda. Pero este sistema nervioso necesitará también un esqueleto. Adam Jones no nació para ser guitarrista, nació para ser simplemente un artista. Tocaba violín cuando era un niño, fundó una banda con Tom Morello, Electric Sheep, donde él tocaba el bajo. Después estudió maquillaje, escultura, efectos especiales, se vino la vida, terminó en el taller de Stan Winston, un hijo de la chingada que trabajó en muchas películas de Hollywood, como ya podrán ver también en el episodio de Steven Spielberg que ya tienen disponible aquí en el canal en Radio Locura. Ahí ahondamos un poco más acerca de todas estas producciones que incluyen por supuesto a Jurassic Park, pero entre otras cosas también Adam Jones estuvo trabajando en Terminator 2 y en Eduardo Manos de Tijera. Del mismísimo Tim Burton, que si quieren su episodio por favor pónganlo en los comentarios. Pero la técnica que lo define es el stop motion. Dar vida a objetos inanimados cuadro por cuadro. Paciencia microscópica de nuestro Chiqui Thunder. Mientras otros guitarristas aprenden solos de güeyes como Slash o de cualquier otro pendejo que se le parezca, Adam Jones aprende a dar vida a cosas inertes, las anima literalmente. Esa habilidad artística de Adam Jones se convertirá después en el sello visual de Tool. Danny Carey no es un baterista, es el corazón dictador de pulsos de la banda. Es un ritualista. Su padre era masón de alto grado. Sabiendo eso, no sorprende su gusto por las artes ocultas, estudiando magia enoquiana desde que literalmente era un chiquillo. Para Danny, tocar la batería no es música, es invocación, pero también es técnica meditativa.
Aprende con destreza las percusiones clásicas y tocar el swing del jazz en Los Ángeles por un tiempo. Y hasta fue músico de sesión para Carole King en la canción Do You Feel Love, que si ustedes ya conocen a Tool, este dato les va a encantar mucho porque pueden escuchar a Danny Carey tocando algo absolutamente diferente a lo que hace en esta banda. Ya que esta canción es una balada soft rock que casi nada tiene que ver con lo que después estará haciendo, ni con sus tambores profundos que inmediatamente conquistan al oído. Cuando Adam y Maynard intentan formar la banda, Danny los ayuda por lástima. Literalmente, este güey lo pensaba de esa manera. Y él decía, me sentía mal por ellos porque sus bateristas nunca llegaban. Siempre los plantaban. Esa humilde ayudita lleva más de 5 discos en la banda. Danny mide casi 2 metros y configura su batería hasta calculando las proporciones espaciales. Para él cada golpe es geometría aplicada. Pero el organismo de Tool, como banda, necesita la carne. Paul D'Amour era guitarrista, pero aceptó tocar el bajo aquí en Tool. Su técnica de púa definió el sonido metálico de los primeros años. Trabajaba en cine también como técnico de iluminación. Hablaba incluso el mismo lenguaje visual que los demás. Completaba el cuarteto ya en 1990, pero Paul representaba el lado crudo y menos matemático. Esa energía necesaria para el impacto agresivo, pero es una parte que el organismo eventualmente tendrá que amputar para evolucionar. Y eso lo veremos un poco más al rato. Pero por el momento, el organismo está completo. 4 cerebros listos para su primer aliento. Estos tipos arman un demo. 72826. Esos números deletrean Satán en un teclado de teléfono antiguo, que si tú eres Gen Z, a lo mejor no entiendas esa referencia, pero dile a tu tío o a tus papás que te expliquen cómo se escribía en un teléfono antiguo. Esto se toma como el primer troleo de la banda, explotando también un poco esta imagen del pánico satánico que estaba en ese momento en su auge en Estados Unidos. Este cassette, que contiene sus primeras versiones de las canciones, lo vendían en clubes por $5. Hay que tomar en cuenta que el día de hoy un original vale miles de dólares. Tiempo después lanzarían su EP Opiate. El título viene de una meditación que dice Carlos Marx. La religión es el opio del pueblo. Maynard descarga su resentimiento contra la hipocresía religiosa en todo este disco y sobre todo en esa canción. El primer video oficial de este EP se llama Hush. Los 4 aparecen completamente desnudos con cinta en la boca, protestando contra el PMRC o estos güeyes religiosos que buscaban censurar los discos en ese momento, que le ponían lo de Parental Advisory y este tipo de cosas, que empezó a censurar demasiado la música en ese momento. Este es el único video donde aparecen claramente y aparte desnudos. Tras un revuelo mediático con todos estos cristianos fundamentalistas, que obviamente se antoja como algo absolutamente innecesario, deciden que el arte será el protagonista, siempre. Jamás ellos volverán a salir en un videoclip. Primera y última vez. Y antes de que pasemos a hablar del siguiente disco, solo queremos hacer menciones honoríficas porque obviamente tampoco es tan largo, pero hay canciones como Sweat, por ejemplo, que ahí se puede escuchar una crudeza de Tool, que después se va a profundizar, pero va a evolucionar demasiado e incluso podría decirse que se llega a perder un poco en cuestión de su estilo, ¿no? Y también, por ejemplo, Part of Me, que es una canción que de hecho también Katy Perry tiene una canción que se llama así, pero no es un cover de Tool. Pero pónganle Part of Me, Tool, y le sale, y no le sale la de Katy Perry. Y también acá hay una cosa muy chida que después ya no supe si era una verdad o no, pero hay una canción que se llama Jerk Off, que más o menos significa como pendejo, estúpido, imbécil, cuando se lo estás diciendo a una persona que te caga. Y él de hecho en la versión en vivo cuenta que se lo estaban haciendo a un vecino que los andaba chingue y estos güeyes estaban ensayando estas canciones y le escribieron esta a él para que los escuchara. Eso realmente, pues mira, con Tool se pueden decir muchas cosas. Creo que por eso también son una leyenda, porque hay muchas cosas que de repente no estás del todo seguro de que sí hayan pasado, de que lo hayan dicho, de que haya pasado como ellos dicen, pero pues realmente es algo que nos termina valiendo verga porque esa canción está hermosa. En 1993 llega Undertow. Si la discografía de Tool fuera una vida humana, esto es el verdadero grito de nacimiento. Todo es instinto. Paul toca el bajo como el guitarrista frustrado que es. Maynard grita armonizando el shock que siente. Danny golpea con violencia controlada. Adam construye paredes de sonido con sus guitarras crudas y opresivas. Aquí nace la alianza de Adam Jones con el stop motion. Para Prison Sex, que es el video de su primer sencillo, Adam dirige un video que representa el ciclo del abuso, de los peores abusos, el infantil. Aquí quieren decir algo muy importante. La víctima se convierte en victimario. Ustedes pueden ahondar un poco más en la letra y se darán cuenta de que esto es así. Obviamente por este tema y porque está muy bien representado por Adam Jones, MTV
lo censuró cuando MTV todavía pasaba videos. Pero no de Tool. Para la canción de Sober también hacen un maravilloso video de stop motion que crea un mundo claustrofóbico y surreal. Incluso Kurt Cobain los acusó de plagiar a los hermanos Quay, que si ustedes van a buscar los videos que hacen estos hermanos, realmente sí tienen muchísima estética parecida a esto. Y de hecho es algo que Adam Jones diría, comparten estética, pero pues el trabajo es totalmente original. También vayan a verlos, es una muy buena experiencia ver lo que estaban haciendo estos hermanos, porque sobre todo no es algo que sea demasiado conocido, pero pues al menos Kurt Cobain sí lo sabía. Como también conocía a Daniel Johnston, que ya tiene su episodio en el canal, así que vayan a verlo después de este si no lo han visto, o si no, repítanlo, porque siempre es bueno ver que la música puede ser completamente diferente a pesar de que tengas distintas mentalidades o incluso afecciones de cuestión psicológica. Pero una de las canciones que nos van a ayudar mucho a entender a Tool ya en estas etapas tempranas es Flood, que para mí es una de esas canciones que se pueden considerar un tanto olvidadas, que sí veo que después se estaban tocando ya con más frecuencia, pero entenderla sirve también para entender este puente entre los discos. Habla de una inundación, esta canción obviamente Flood significa inundación, una limpieza catastrófica. Esta destrucción será uno de los conceptos centrales de Anima, su siguiente disco. Pero antes de pasar eso, cerremos Undertow con Disgustipated, donde Tool usa el silencio como arma en una canción que dura aproximadamente 15 minutos, que es una pinche eternidad, y en la que se encuentra de repente mucho silencio y de repente muchas experimentaciones con el sonido, incluso al punto de que llegaron a destrozar un piano con martillos, incluso lo agarraron a escopetazos. Luego la gente que pasaba ahí en el estacionamiento del estudio donde estaban grabando eso, dijeron que años después se veían los pinches balazos ahí en la pared, güey. Porque lógicamente si disparas pues va a haber un rastro. Y justamente en esta etapa del disco pues había muchos fans que decían, no, pues mi disco está todo culero, está todo rayado porque suena ojete, pero en esa pues parte, fue una decisión totalmente hecha estéticamente por Tool. De las menciones más grandes que podemos decir de una manera ya más de refilón de este disco sería por ejemplo la canción Bottom, en donde tienen una colaboración con Henry Rollins, que yo les invito a que vayan a checar obviamente su trabajo con Black Flag, y también tiene otra banda que se llama Rollins algo, no me acuerdo. Stones pero, no. Pero este güey también después se convirtió en un activista político, tiene unas cosas muy, muy chidas que te pueden ayudar también a pensar de una manera un poco más divergente. Este güey tiene muchísima intención, es un pedo así tipo Rage Against the Machine o ese tipo de cosas que obviamente también son amigos de Tool, ¿no? Pero bueno, todas estas personas piensan fuera de la caja, ¿no? En esta canción, Bottom, Henry Rollins hace como toda una especie de speech que se siente muy empoderador y se escucha mucho porque están haciendo catarsis realmente como de cosas oscuras de su propia alma, y realmente es una canción para mí imperdible. Si ya estás como muy metido en el pedo de quiero escuchar Tool así chingón, vayan a escuchar Bottom, que es una de las grandes joyas que Tool tiene por ofrecer. Al igual que 4 Degrees, esta canción donde ya desde el principio te dicen, párate ahora, cabrón, ponte activo porque vas a liberarte de ti mismo, ¿no? Con estas declaraciones completamente rabiosas, pero ya buscando que no sigas pues todo caguado, ¿no? Todo ahí pues tirado a la chingada, sino que tengas al menos una revisión en este disco. Al menos quiero decir que es muchísimo más cruda, ¿no? Este disco tiene toda esta crudeza brutal que ya viene incluso desde el primer demo, ¿no? Que es el que tengo aquí, la playerita, y que vimos hace un momento, pero en todo caso pues tienen ese mensaje de pensamiento crítico con una rabia desbordada, y sobre todo que se aprecia mucho, en este caso particular desde el principio, en 4 Degrees, la canción. Undertow es una maldita joya, lo pueden checar obviamente en cualquier momento que ustedes quieran, pero siempre tengan en mente que esta es una de las versiones más crudas de Tool, con Opiate, el primer EP, y también con este. Vamos a encontrar ahí esa pequeña primera etapa de Tool donde ellos están realmente ya muy consolidados en su sonido, pero que todavía están por evolucionar aún más. Por eso mismo, Undertow es el cimiento que está en el lodo. El organismo ya ha gritado su propia existencia, pero algo está pasando dentro de ese organismo. Paul, el bajista, sigue chingue y chingue con que quiere tocar la guitarra. Que no. Se siente limitado. No, cabrón, lárgate. Durante las sesiones de Anima, la tensión era evidente. Paul quiere ir hacia un lado. La otra triada, Adam, Maynard y Danny, quieren explorar por ritmos mucho más complejos. Un camino que los llevará al éxito, pero sin Paul. El organismo ahora tiene una pieza faltante, pero la encuentran casi enseguida. Justin Chancellor era el bajista de Pitch, una banda inglesa que ya había sido telonera de Tool, es decir, que tocaban antes de ellos en sus conciertos. Adam era fan de su estilo, simplemente le encantaba cómo tocaba este Chiqui Thunder. Cuando Tool lo llama para audicionar, Justin dice no,
es leal a Peach. Yo me quedo con mi banda culera. Dijo. Pichas. A su hermano de Justin le debemos que él haya cambiado de opinión. Así es como Justin vuela a Los Ángeles y en la audición presenta un riffcito así humilde, medio culero, que humildemente se convierte en su canción 46 and 2, una de las canciones más icónicas quizás de la banda. Al escucharlo, Adam y Danny saben que encontraron a su verdadero bebé motherfucker. Con Justin, Tool deja de ser una especie de rock y grunge y metal que no sabe cómo definirse para convertirse inevitablemente en este rock pesado, progresivo, matemático. Justin trae sensibilidad europea y obsesión por los pedales de efectos. La mutación ya está completa. El organismo llega a otro destino de su evolución. Y así es como llegamos a Anima. El título de este disco es una amalgama entre dos cosas. La primera es el Anima, el término de Jung, del psicoanalista Carl Gustav Jung, para el aspecto femenino interno. Estas cuestiones arquetípicas y cosas que nos dan huevo ahorita decir. Y que es la contraparte del masculino Animus, que este mismo autor propone. Y también está el otro concepto que es enema, que básicamente para los que nunca se han tenido que limpiar el culito bien adentro, se los voy a explicar de esta manera. El enema es un procedimiento que pues es lavarte el recto, pero bien adentro, mi brother. A pesar de esta referencia tan exquisita primero del psicoanálisis de Carl Gustav Jung y lo sucio y asqueroso y lo sucio y asqueroso que hay que lavarse el culo bien adentro, es algo claro que el disco trata sobre esta limpieza profunda a través del caos psicológico. Impulsados por Bill Hicks, el comediante que desafió cada pensamiento casto e ignorante de los estadounidenses, de quien por supuesto ya tienen su episodio completísimo aquí en el canal de Radio Locura, falleció de cáncer poco antes de este disco. La banda lo consideraba un quinto miembro espiritual, como más que un brother, era un hermano. Las ideas que promulgaba Bill Hicks en su comedia los marcó profundamente. Incluso también esa oscura fantasía de que el mar se trague todo California, que era de donde ellos eran, también los alcanzó. Ahora ellos pedían la destrucción de su propio hogar, porque solo a través de la destrucción vendría la renovación. Para este disco contratan a David Bottrill, que venía de trabajar con nada más y nada menos que Peter Gabriel y King Crimson. El hecho de que hayan metido a David Bottrill en este momento de la historia de la banda tiene muchas repercusiones. Una de ellas es que la batería de Danny Carey suena envolvente ya por primera vez en este disco, como si estuvieras adentro de los tambores. Todos sabemos que Danny Carey toca chingón desde que nació, pero hasta este momento no se había encontrado ese punto tan dulce, ¿no? de la sonoridad de su batería. Es una cosa ya increíble, hermosa. Aquí Danny Carey empieza también ya a incorporar estos pads eléctricos para disparar sonidos, por los cuales ahora ya es muchísimo más conocido, ¿no? Sobre todo ya cuando lo vemos tocar en estos últimos años, con el cual dispara pues obviamente algunas secuencias, algunos sonidos que tienen muchísimo que ver con las percusiones orientales, como lo sería la tabla, por ejemplo, que de hecho él manualmente sabe tocar la tabla también, es Danny Carey, ¿no? Que no va a saber tocar. Cada uno se deja llevar por su más refinado sentido musical, y las letras obviamente se convierten en profundamente psicológicas y agresivas de la mano de Maynard. Sting Fist es la canción que abre este disco y también es un sencillo de este disco. Sting Fist significa meterse el puño en el hoyo, básicamente, ¿no? Algunas personas muy asquerosas que nos están viendo en este momento ya están diciendo como, por supuesto, si yo llevo años viendo eso en internet, pero el Sting Fist ellos lo están diciendo en este punto de vista como algo más filosófico. Porque es una metáfora también. Esta canción no trata sobre sexo, sino de la desensibilización. Para Maynard, como sociedad, él nota que necesitamos estímulos cada vez más fuertes para sentir algo, y es que es algo muy verdadero, la verdad, ¿no? Ya ahorita como cuando lo ves en la cultura del TikTok y todo este pedo que ya es el pedo líquido, ¿no? De Bauman y estas mamás que siempre dicen. De esa manera Maynard está diciendo como, es que ese placer ya no te llena, ¿no? Entonces ya no es lo mismo meter nada más 2 centímetros de un dedito que meter el puño completo, ¿no? Y es un poco esta metáfora que le está haciendo y que pues va a dar mucho a la pauta a todo este pedo entre humorístico y filosófico que tiene Tool, que es algo que hay que destacar desde el principio, ¿no? Que siempre tienen estos juegos. Le voy a decir algo muy profundo, pero al mismo tiempo pues también estoy hablando de caca, puños y estas estupideces, ¿no? Y justamente esto se ve muy bien amalgamado, como lo dije, en el título del álbum. Y en este álbum pues obviamente va a brillar muchísimo Justin Chancellor, que acababa de entrar y que era una gran adquisición, un gran elemento ya para esta banda en ese momento, porque su bajo, y recordemos que suena pues envolvente, suena elástico, realmente está ya liderando secciones enteras, y en canciones como 46 and 2 es donde realmente se ve el brillo que él tiene como músico.
Esta canción, 46 básicamente lo cambió todo compositivamente para Tool. Primero, porque tienen obviamente cuestiones técnicas que suenan bastante cabrón, que ya están definiendo un sonido ya mucho más parecido a lo que van a estar haciendo después. También ese interludio de batería, qué pedo con eso, güey. Pero lo realmente importante de esto es que también en cuestión lírica, en cuestión de las letras, están avanzando muchísimo en ese sentido. Maynard se basa en esto de 46 lo basa en las ideas de Drunvalo Melchizedek sobre la evolución humana. Y él lo que propone un poco es que los humanos tenemos 46 cromosomas, casi todos los que conoces. La canción sugiere que el próximo paso evolutivo sería tener 48 cromosomas. Y hay pruebas de que hay personas que son consideradas aborígenes en Australia, que tienen 44 cromosomas, que son un poco más bajitos y que tienen la fisonomía un poco diferente y obviamente también culturalmente son distintos a nosotros en ese sentido. Entonces, esto literalmente está hablando ya como en estas cuestiones del eslabón perdido, ¿no? De la evolución y todas estas mamadas. Pero él lo está hablando como de yo en este momento soy el eslabón que está conectando a esta conciencia superior que vamos a tener cuando tengamos 48 cromosomas, ¿no? Cosa paralela en una idea, digamos, muchísimo más científica y genética, pero que desde el episodio de Friedrich Nietzsche podemos verlo con su idea del superhombre, del Übermensch, pero en ese caso filosófico y moral, ¿no? Entonces creo que están apuntando también a lo mismo junto con Bill Hicks, junto con esas propuestas genéticas de ir más allá, ya desde estos puntos de vista en 46 y también, pues, si no han visto el episodio de Friedrich Nietzsche, pues denle una oportunidad después de que vean esto, ya está en el canal desde hace varios meses. En esta canción obviamente no podemos olvidar la presencia tan cabrona que tiene el bajo, porque como ya se les había dicho, yo no lo sabía hasta esta investigación, pero esta canción es totalmente un riff hecho de Justin Chancellor y se nota muchísimo que él va llevando mucho la canción. Pero una de las cosas que también podemos hablar de esta canción en particular es que Danny Carey hace un interludio que está de a madres complicado, está muy cabrón. De hecho hay personas muy experimentadas en conservatorios y todo esto que realmente toman esta canción como una cuestión de estudio, porque la forma en la que él está utilizando la métrica de la canción, está literalmente dando los pinches tamborazos donde los está metiendo. De repente es un poco difícil entender por qué lo estaba haciendo de esa manera hasta que pues ya haces una disección más concienzuda de lo que está haciendo como músico, ¿no? Entonces este caos gigante que es esta métrica desplazada y cuestiones de texturas entre la guitarra, el bajo e incluso también la voz, es ese sonido controlado, pero que también suena caótico, de Tool, que llega para quedarse. La canción que cierra este disco se llama Third Eye, que es el tercer ojo. Esta canción dura más de 13 minutos y de hecho con varias canciones que vamos a decir tienen una duración pues al menos de 7 minutos, 8 minutos, 9, así. Se pone buena al minuto 14. Y se ponen buena en el último minuto. Esta canción, Third Eye, es un homenaje a Timothy Leary, que es un psicólogo de Harvard, artista, y también es un loco, y también es un importante defensor de las propiedades y de los usos que se le da a los psicodélicos. Yo realmente les invito a que vayan a checar cosas de él, porque bueno, obviamente tiene muchísimas cosas escritas, pero en esa cuestión también él desarrolló algunos experimentos visuales, que yo le llamaría un poco así, sobre cómo programar el lado izquierdo de tu cerebro. Así busca How to Program Your Brain, algo así se llama aquí en YouTube. Dejamos aquí abajo para que lo vayan a checar, porque Timothy Leary es una de esas personas imperdibles. Si parte de tu evolución personal tiene mucho que ver con los psicodélicos o incluso simplemente con estos pensamientos que están afuera de la caja, que no te hacen sentir aburrido y estúpido. Pero aparte de Timothy Leary, que es básicamente como que el motor de esta canción, como un poco de lo que está llevando filosóficamente esto, también aparece la voz de Bill Hicks, de quien ponen un fragmento en el intro, soltando una verdad que él decía en sus rutinas de comedia, sobre que muchas de las mejores canciones que han marcado nuestras vidas se hicieron bajo el efecto de las drogas. Todo esto lo van a conjuntar obviamente con esta cuestión espiritual y de los chakras obviamente, porque este tercer ojo se refiere a el chakra Ajna, que es el centro de la intuición más allá de lo físico. La canción busca sonoramente abrir ese ojo usando repetición rítmica y cambios dinámicos muy extremos, y con eso me refiero a que de repente hay momentos que se te eriza la piel así como de casi me está hablando así como ASMR. Y en otras partes dices, no mames, esto ya suena a la destrucción espiritual, güey. Literalmente siento que estoy rompiendo la placenta espiritual en este momento, y es un poco de lo que se pretende con este mensaje, ¿no? Esa canción yo diría que es de las más atípicas de Tool, a pesar de que está igual de progresiva que muchas otras. Yo sí diría que en una cuestión general es una canción bastante atípica de ellos, y creo que es una que hay que ponerle bastante atención, porque aparte la primera vez que lo escuches estando bajo los efectos del tercer ojo, te vas a ir, pero súper da para atrás, de espaldas, como se diga. También de manera muy personal, quiero mencionar la canción H, la canción que se llama H. que viene incluida en este Junior disco. H.
que viene incluida en este disco, por Sad supuesto. Boys. Y es una cuestión muy interesante si la interpretas de dos caminos a la vez, porque por un lado puede referir esta H a la cuestión de su adicción que estaba teniendo Maynard en estos momentos, a esta droga que es como héroe pero en femenino, y por otro lado a esa cuestión de apego beneficioso, ¿no? De buen apego a su hijo que comparte las iniciales en ese sentido también, ¿no? Entonces creo que es muy interesante ver que por el lado temático también va evolucionando la cuestión incluso familiar de Maynard, no solo por su madre, que es una cuestión que estaremos insistiendo una y otra vez en este episodio, sino también por su propia familia, ¿no? Por sus propios hijos. Y por otro lado, esta canción creo que puede ser una excelente entrada para las personas que a lo mejor no están tan metidos en la música progresiva, en el rock más experimental, sino que a lo mejor les gusta más el rock clásico, no el heavy metal, digamos de primera generación o de Inglaterra como Iron Maiden o demás. Creo que aquí puedes tener una entrada excelente a Tool si es que no la has escuchado, si es que solo te has quedado con las grandes canciones como otras que estaremos incluyendo por supuesto también en la playlist, pero H creo que tiene esa libertad de, si solamente has escuchado digamos el rock convencional entre comillas, por aquí puedes entrar porque aún así es una canción que demuestra mucho del catálogo de las habilidades, tanto en la guitarra, en el bajo, en la batería, y no se diga en esta canción que se parte en dos, y me estoy adelantando a otras menciones de esto, pero que se parte en dos para hablar simbólicamente de adicciones y apego benéfico por parte de la voz cantante. Sí, sobre todo que esta canción pues no es algo técnicamente muy difícil, sigue siendo una canción algo difícil de tocar, pero creo que sí es, como dices, una excelente entrada porque es muy simple en el sentido musical tal vez para hacer Tool, pero en un sentido emocional sí está un poco más devastador, ¿no? Con esos últimos gritos que hace de me vale verga morirme, chingue su madre, ya ustedes verán en la letra y si ya la conocen pues obviamente saben a lo que me refiero, es una gran canción para entrar a Tool. Aquí también tenemos canciones como Push It, por ejemplo, que es una de las pocas canciones que hablan de, pues, de cierta manera de amor, pero es un amor un poco tóxico que también se puede tomar como ese mismo reflejo que uno tiene en el espejo. También hay muchas interpretaciones. De hecho, Tool será de estas bandas que no están explicando de manera constante qué es lo que significan sus canciones, entonces están abiertos a la interpretación, pero Push It es una excelente canción para, pues, tener un poquito más de estos matices que pueden sonar un poco más mundanos, pero también son muy espirituales y sobre todo pues, sentimentales, emocionales. Una de las canciones que siento que casi no se recuperan de este disco, que también es muy buena, que en sentido de la guitarra está delicioso aparte, pero que también tiene muchísima importancia para Maynard, es la canción de Jimmy. La canción de Jimmy, obviamente pues él se llama James, entonces se alude un poco, se llega a conjeturar de que Jimmy pues está hablando de sí mismo porque habla de un 11, ¿no? Un niño que se llama 11, digamos. Recuerda mucho a que cuando él tenía 11 años su madre pues queda paralizada y entonces para él es como esta forma de poder hacer catarsis de este trauma, ¿no? Y si se dan cuenta de la historia, tomando en cuenta que también que pues tuvo ahí algo que no comentamos, que en su momento tuvo que irse de casa de su mamá para irse a vivir con su papá y que él se sintió abandonado y todo eso, más o menos de esto habla un poco la canción, aunque podría hablar perfectamente también de otra cosa. Y la última que quisiera destacar es Hooker with a Penis, que aquí lo que está haciendo Maynard es también atender esta parte de la banda donde es como así, todo muy espiritual, psicológico, muy chingón, pero de este lado simplemente vamos a mentar madres y chinguen a su madre como lo hicieron en Jerk Off, ¿no? En Hooker with a Penis está hablando básicamente con un fan, que el fan le está diciendo como de ustedes eran chidos, yo era OG, yo era original, güey, mira mi tatuaje, güey, yo soy la verga y me gustaban un chingo ustedes, pero ya se vendieron, ustedes son unos pendejos, ¿no? Maynard hace esta canción pues como una forma de decirle chingas a tu madre, ahí te va una canción bien pesada donde te estoy mentando la madre y simplemente es así. La canción es súper enérgica, está muy chingona, pero básicamente ese es el mensaje que tiene y pues es siempre jugar esto de, pues por un lado estamos haciendo cosas mundanas y pues básicamente incluso hasta groseras, ¿no? Y incluso groserías fuertes. Groserías fuertes como lo de Sting Fist también, pero por otra parte también están atendiendo estas cosas del ánima y la cuestión del tercer ojo, entonces es un contraste muy importante que tiene Tool, que van a seguir consintiendo durante mucho tiempo. Eulogy también es una canción que tiene esto que ver muchísimo, no solamente por la parte agresiva de reclamar, sino también a quién están reclamando en esta canción. En la canción Eulogía, también viene en este disco, están haciendo básicamente un canto para decirle a la figura de Jesucristo, bájate de la cruz donde te hemos puesto, necesitamos ocupar ese espacio para poner al siguiente mártir. Para clavar al siguiente cabrón, ¿no? En esto pues obviamente muchas personas pueden ver pues cosas blasfemas, pueden verlo algo así como denigrante y demás, pero también por el otro lado si lo ves con una mente
mente más abierta, estás viendo que hay una crítica rabiosa, obviamente, ¿no? Con agresividad, a la figura que significa cómo la religión empieza a ordenar, ¿no? A controlar, con un símbolo que a lo mejor en un principio tenía la mejor de las intenciones, ¿no? En el caso como tal, tanto histórico como de la figura religiosa. Incluso lo dice en la canción. Tal cual reconoce que puede ser pues, un gran sujeto, Jesucristo como símbolo y también como histórico, que si ustedes quieren profundizar más, ya tenemos en el canal el episodio dedicado a Jesucristo en estas mismas cuestiones, pero volviendo a Eology, es que tenemos esta canción completamente agresiva hacia la figura de quien ocupa el lugar de los supuestos símbolos sagrados. Quítense porque vienen otros nuevos, porque así funciona la máquina de picar carne también simbólica religiosa. Qué en ese rico. sentido. Si Undertow fue el grito de rabia, Anima es el estudio de esa rabia a través de esta psicología. El organismo ya se siente purificado, pero después de esta purga viene el silencio. Después del éxito masivo de Anima, Tool entra en un periodo oscuro que casi destruye a la banda. Batalla legal de años con su sello discográfico, contratos abusivos que firmaron cuando estos canales pues, no les sabían tanto a la industria de la música. Un típico caso del Wherever Tomorrow. La banda estuvo a punto de desaparecer por no poder sacar música nueva. Pero todo esto funcionó realmente como una olla de presión. Danny, Adam y Justin pasan estos años encerrados perfeccionando lo que será Lateralus. Cuando Maynard recibe las pistas, él dijo que eran tan complejas que tuvo que usar diagramas para poder entender dónde iba a encajar su voz. Durante este hiato, Maynard se frustra, con Tool obviamente, y forma A Perfect Circle, con Billy Howard, el que de hecho fue el técnico de guitarra de Adam Jones todo ese tiempo. Básicamente pues le puso el cuerno con su técnico de guitarra, ¿no? Muchos piensan que Tool se separó ya en estos momentos, pero en el disco Murder Noms, Maynard le dedica a Judith una canción que se llama como su madre, abordando la enfermedad de la misma desde la rabia. Esta canción contrasta con lo que escribirá años después acerca de ella, y en lo que Lateralus será un verdadero puente entre esta reconciliación más madura con este problema que ya sabemos que realmente nunca se resolvió hasta su muerte. Pero bueno, Tool nunca se separó, pero sí que estaban atrapados en un limbo legal mientras componían el disco más ambicioso de su carrera. Antes de lanzarlo incluso trolearon a los fans y difunden el disco que según se iba a llamar Sistema Encephale, con nombres falsos de canciones como Encephalon o Vatican Canals. Era su forma medio pendeja de decir no confíen en nada hasta que lo saquemos oficialmente. Tool después se convertirán en güeyes infames por estar chingue y chingue a sus fans de que ya va a salir el disco, ya va a salir el disco, y nunca salía. Y no, pues, espérense tantito, ya viene. Eso te decían en el año 2009 y pasaron otros 7 años y no pasaba ni madres, pero bueno, algo profundo estaba pasando. Este organismo ya estaba evolucionando cada vez más profundamente hacia el despertar de la conciencia. Lateralus representa el momento en que Tool abandona cualquier etiqueta de género. La música no es un fin, sino un vehículo para la exploración de la conciencia. Este disco se siente realmente como una sola pieza musical, como una sola obra, que evoluciona, que es fractal. Los temas no se cortan, se transforman mediante interludios sónicos. Nada es accidental aquí. La banda aplicó principios de geometría sagrada y conocimiento ancestral en la composición, y ya estaremos ahondando un poquito más en eso, que es por una parte lo que a la gente más les interesa y por otra parte lo que ya tiene aburridísimos a todos los fans de Tool. Pero algo importante de decir, no llevan al límite solamente las cuestiones musicales y líricas, sino que también llevan al límite al propio disco, al formato físico, ya que este disco dura 78 minutos y 58 segundos aproximadamente, y en el año 2001 cuando sacaban los discos solamente se podían meter 79 minutos, es decir que solamente se quedaron con unos segundos ahí en el tintero los hijos de la chingada. Por si cabía otro compás. Ya no cabía pero casi ni un alma. Con esto Lateralus lleva el formato físico al límite absoluto. Mientras tanto, Adam, Justin y Danny graban como un bloque dinámico e instrumental. La música es tan densa que el bajo de Justin a menudo lleva la melodía principal, mientras la guitarra de Adam actúa como una textura atmosférica. Danny dispone sus tambores siguiendo principios geométricos, y eso dicen, está demasiado pinche pretencioso, mamador, y eso qué, ¿no? Pero pues ya viendo cómo toca, la neta sí dices, no, pues sí organizó bien su batería el carnal. Sí sabe contar. Porque para él tocar estos temas es magia ritual. Las métricas del tiempo cambian constantemente ya en este disco. También lo hacen un poco en Anima, pero aquí ya llegan a un nivel de groserías fuertes. Pero siempre regresan a un equilibrio, que es una de las características que tienen las polimetrías, ¿no? Que es básicamente los pulsos, ¿no? Si cuentas casi toda la música que tenemos o entendemos en un sentido
formato de mainstream de la radio y estas cosas, pues están en 4/4 o a lo mejor 3/4, ¿no? Es decir, solo 3 pulsos o 4 pulsos. Ellos empiezan a ir más como de, vamos a hacer toda una canción que esté en 5 pulsos, ¿no? 5/4, o de repente vamos a hacer como en Lateralus, que ya estaremos andando un poco más, que en el coro de repente tenga esta correspondencia con la numeración Fibonacci que están tomando ahí, como de 9 pulsos, 8 pulsos, 7 pulsos. O sea, es realmente todo un pedo que yo no diría que es como dirían ciencia de cohetes, ¿no? Así algo demasiado complejísimo, pero para poder llegar ahí en un sentido ya más artístico, sí que considero que es algo complicado, ¿no? En lugar de partir tu pizza en 8 mitades, pues bueno, en 8 mitades, en lugar de partir tu pizza en 8 pedazos, la partes en 16avos, en 32avos y así. Eso es como la idea de las variaciones que están haciendo en todo esto a conciencia, ¿no? Con la misma temática del disco. Sí, lo que intentan representar un poco es como estas visualizaciones de los mandalas, por ejemplo, pero en un sentido sónico. Yo creo que lo logran bastante bien porque se siente literalmente que se expande y se contrae, como que está respirando la música, ¿no? Es algo muy delicioso. En Undertow y en Anima, Maynard escribía desde la rabia y el trauma. En Lateralus el tono cambia drásticamente, que es por supuesto uno de los grandes cambios que hacen. Las letras hablan de perdonar, soltar el ego, la comunicación entre humanos. Mientras los discos anteriores eran oscuros y subterráneos, Lateralus es, por primera vez, luminoso. Busca la elevación, se alejan del nihilismo para abrazar una filosofía de crecimiento infinito. The Grudge es la canción que abre este disco, de hecho fue la primera canción que yo escuché de Tool y fue con la que que terminé enamorando de su sonido, pero esta canción es muy importante destacarla porque aparte de que abre el disco, tiene esta letra, por ejemplo, que habla sobre el rencor y cómo el odio te consume. Literalmente The Grudge significa eso, un rencor, ¿no? Y él lo está casi materializando como una corona, ¿no? Que pues, ya tiene estas visualizaciones un poco más espirituales o un poco más, si quieren, poéticas también. Poéticas, ¿no? De lo que se siente tener ese odio, ¿no? Y aparte hace alusiones a Saturno y ya si te mueves muy clavado es como que repite mucho el número 7 y estas cuestiones como de los ciclos y mamadas así, ¿no? Algo que hay que decir muy claramente de Lateralus es que obviamente Tool no es de esas bandas, como ya lo había dicho, que todo el tiempo estén diciendo qué es lo que significan sus canciones o qué es lo que significa su arte, porque como lo había hecho al principio, para ellos Tool realmente se llama Tool porque es como una herramienta en la que ellos simplemente quieren poner como un manifiesto para que la gente pueda tomar lo que necesita y pues de esa manera ser una herramienta para su propia creación, ¿no? Como en el caso de David Lynch también, que no explicaba sus películas, que ya tiene por supuesto su episodio en el canal desde hace varios meses, desde casi cuando fue su partida de esta realidad. En este disco también hay 3 canciones que funcionan como un solo viaje sonoro de 20 minutos. Es esta triada de Disposition, Reflection y Triad, que se siente bastante que es música pensada para meditación o contemplación profunda. Es el momento, yo diría desde la cabeza de Alex Siriana, el momento más progresivo del disco, aunque no precisamente eso quiere decir que sea el mejor ni que sea el peor, sino es probablemente el más progresivo porque tiene realmente una cohesión entre los 3 temas que entre sí son muy diferentes, pero se siente mucho esa vibra. Lo tienen realmente que experimentar y si ya lo han experimentado, bienvenidos nuevamente a la realidad. Ok, back to Autism. Y por supuesto tenemos a Lateralus, la canción Lateralus, la canción más relevante del disco, al menos en un sentido temático. Pues se llama como el disco. Las sílabas de las líneas vocales siguen la frecuencia de Fibonacci, que es este güey Leonardo de Pisa que dijo de repente, ay, si juntamos 2 pinches cosas matemáticas y hacemos que tengan esta correspondencia con el número phi de los griegos, así vale verga, ¿no? Una secuencia de números que guardan la misma proporción, eso es con lo que nos quedamos. Un sistema que ya cuando lo piensas demasiado y ya estás aquí muy elevado, mi bro, se expresa en todo su fulgor en la naturaleza. Una nota que yo quería dejar acá es como de, sí, todos hablamos de Fibonacci, pero en realidad los verdaderos precursores de todo esto son los indios como Pingala y como Hemachandra, siglos antes de que llegara este güey blanquito, Leonardo de Pisa, decir, yo voy a hacer una secuencia donde los números se sumen y después den el siguiente y después lo sumas así juntos y te da el siguiente y así hasta el infinito y se vuelve una espiral y todo tiene que ver con Dios y soy la verga. Todo eso ya existía y obviamente pues fue una cuestión pues no de apropiación intelectual, pero pues lo conocemos más como la numeración Fibonacci y pues ahí lo dejamos, ¿no? Se revisen las fuentes, ¿no? En todo caso, siempre hay arte y ciencia en otros lados del mundo, no Sí, solo en Europa. Exacto. Ese es el punto de todo esto. La letra de Lateralus tiene interpretación alquímica.
Nos presenta primero el blanco y el negro, básicamente incluso es las primeras palabras de la canción, que simbolizan esa dualidad inicial de la luz y la oscuridad, ¿no? Como ves el mundo todo binario, ¿no? Como la gente que es medio ignorante, sin señalar a nadie, ¿no? Es como, sí, solo hay hombre y solo hay mujer. Después el rojo y el amarillo introducen esta nueva percepción, este simbolismo, obviamente, del rojo como la pasión y todas estas cosas que dicen, pero también como la perfección alquímica. El amarillo es como el oro, la iluminación intelectual, que de hecho en el desarrollo infantil real se puede notar un poco de esto en un sentido un poco figurado, de que primero los niños cuando no están viendo bien pues ven en blanco y negro y de hecho ven muy borroso, pero luego desarrollan esa capacidad de ver los colores primarios y es por eso que tienen estos simbolismos. Se los estoy intentando solo decir muy por encima porque en todas las letras de hecho podemos encontrar este tipo de cosas. Lateralos, la canción, tiene muchísimo que explorar en ese sentido, como estos cambios de métricas que tienen, que de hecho también son números de Fibonacci y este tipo de cosas, pero lo importante aquí es cuando llegamos al punto de la canción donde ya te estás yendo así pero súper a la verga, porque te estás yendo en un estado meditativo y de repente Maynard te empieza a decir spiral out, ¿no? O sea, después de que ya te cargó con tanta emoción, te dice spiral out, que significa espiral hacia afuera, ¿no? Conectando con los colores, la proporción áurea, Phi 1.618 presente en la naturaleza, el cosmos, espiritualidad, todas estas cosas que tienen que ver con Tool, que pues, ya las hemos escuchado una y otra vez, pero para las personas que son nuevas, pues creo que también será demasiado. Tool integra ya con estas cosas ciencia, geometrías sagradas y alquimia para ilustrar trascendencia hacia una unidad infinita. Como les digo, a final de cuentas esto es una cuestión estética, por supuesto que es espiritual, por supuesto que tiene que ver con todo eso, pero el arte realmente pues en todo momento es una expresión del espíritu humano, ¿no? Pues es literalmente como el producto de nuestras propias expresiones, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo de esa manera, sí es muy espiritual, sí está muy chingón, sí es lo que quieran, pero también viene de una mente humana que yo creo que para mí es lo que lo hace aún más maravilloso, ¿no? No es como que lo hayan descargado del éter así tal cual estaba el disco y simplemente pusieron sujeta ahí, ¿no? O sea, ellos están emanando también estas ideas, ¿no? Y justo como decías que ellos lo ilustran musicalmente y líricamente, es que queda reivindicado, también ilustrado literalmente en la portada y en todo el trabajo gráfico de este disco, porque si bien ya había estado trabajando más o menos cerca de Alex Grey, que ya tiene su episodio en la primera temporada de este podcast, donde nos vemos un poquito más lentos y demás, pero hicimos el mejor esfuerzo para que se presente la historia de Alex Grey. Alex Grey es el que hace todas estas ilustraciones que son lo más reconocible de la personalidad visual de Tool. Todo esto se refuerza, ya decía, venían trabajando y aquí se hace muchísimo más el lazo profundísimo con este disco. Lateralus es de los discos que visualmente es más Tool, digamos, que tiene el sello más de Tool, pero esto es todo gracias a la firma y al pincel y a la dedicación del mismísimo Alex Grey, así que no pierdan la oportunidad también de ver ese episodio de Alex Grey que ya está directamente en el canal y también pues de visitar cualquier cuestión que él tenga, incluso en sus redes sociales. Y hacer también esa aclaración, ¿no? Como de Alex Grey, por supuesto, es la cosa más representativa del arte de Tool, pero todo esto también lo hace en conjunto con Adam Jones, porque claro, recordemos que este güey también es un artista visual muy prominente, es muy chingón también, y pues de cierta manera él también está tomando esta batuta creativa junto con Alex Grey, porque pues qué chingada le vas a decir a Alex Grey que hace bien o que hace mal, güey, ¿no? Pero están trabajando en conjunto eso, y eso es importante también decirlo, porque Adam Jones también mete mucha mano en la cuestión visual. Y en todo caso también incluso Maynard, ¿no? Que él también estudia estas cuestiones de diseño y de disposición de espacios. Entonces no están perdidos en esas colaboraciones visuales, pero verdaderamente quien pone la firma final pues es Alex Grey, ¿no? Otra de las canciones que quiero destacar es Ticks and Leeches, que es un regreso sorprendente, pero de verdad sorprendente a estas raíces mucho más agresivas y como más sucias de Tool. En esta canción habla sobre personas que son parásitos, que te drenan la energía, ¿no? Viejos piojos, viejas piojas. Esta canción es tan demandante que después de grabarla, porque obviamente está bastante gritada, porque está muy agresiva, Maynard perdió la voz por casi 3 semanas. Tomamos en cuenta que, pues obviamente está muy gritada, no es algo a lo que él estuviera acostumbrado y por supuesto, no nada más la grabas una vez, ¿no? Sino que tienes que hacer muchas tomas. Entonces se jodió la voz mi bro con esto y por eso dijo, esta es la última vez que escribo con gritos tan violentos. Se van a la chingada.
ojalá les haya gustado. Ya estuvo bueno. Y de hecho creo que muy pocas veces, sí es que, bueno, no lo recuerdo ahora, pero no es una canción que toquen muy seguido, o tal vez nunca la han tocado. En vivo. Déjenos en los comentarios, por favor, agarren cualquier comentario que estamos diciendo en este momento y simplemente pues también denos un poco de feedback, porque sabemos que nos están viendo muchas personas que les encanta Tool y que tienen mucho por compartir, y pues hagamos también de la sección de comentarios un espacio para que podamos compartir también esas cosas que pues por cuestión de tiempo también no podemos comentar aquí en el programa. Este disco cierra con Fab the Oid, que el título significa la voz de Dios en lengua enoquiana, según Danny Carey. Yo le creo a ese güey. Esta magia enoquiana es el sistema que Danny Carey estudia pues desde que es niño, ¿no? Entonces por eso para él es algo muy simbólico. Esta canción tiene como protagonista una grabación supuestamente real de un hombre que llamó a un programa de radio diciendo que trabajaba antes en el Área 51. Y él afirma que hay seres extradimensionales, hombres verdes o reptilianos o simplemente güeyes así extraños, extraterrestres, que están infiltrados en el gobierno. Tool usó esto para cerrar con una sensación de paranoia y caos, un disco que era lo más luminoso, ¿no? Siempre ellos atentos de los contrastes, como ya les había dicho antes, ¿no? En esta canción, pues no solamente está esa grabación, sino que se escucha una toma de Danny Carey tocando un solo de batería, donde la verdad es que siento que está estéticamente mal grabado para que se entienda un poco lo que está tocando, pero realmente no es así como que digas, qué gran canción de batería, solo se escucha mucho ruido, pero se escucha muchísimo la técnica de ese güey. Indistintamente se siente su huella musical, ¿no? Igualmente queremos destacar dos canciones que funcionan de manera continuada, que son como dos hermanitas en esta misma producción. Me refiero específicamente a Parable y Parábola, que están inmediatas una después de la otra en el mismo disco. Y en este caso tenemos una primera que es muchísimo más una especie de balada, de entrar en situación, que es Parable, ¿no? Que es una iniciación en un momento de, a ver mi carnal, pon atención, ¿no? Y en todo caso es meterte en ese universo de reflexión para que Parábola tenga esa intención de dejarte en claro de que todo lo que estás sintiendo, incluso las cuestiones más trágicas, el dolor de estar vivo, es algo como una ilusión. Y esto nos recuerda mucho las meditaciones más profundas, pues del propio Buda, ¿no? Y de toda la cuestión del budismo, que te recuerda que es el deseo el cual te hace sufrir, por lo tanto dejar de desear, dejar de creerte que es la única opción, es el detenimiento, es la iluminación, es estar pues observando cómo funcionan las telas de esta realidad, pero que también aquí te está recordando de manera musical, y también en la letra Tool con la segunda, ¿no? Parábola. En todo caso también quiero hacer la abierta mención de que esta influencia y esta idea de reflexionar, de estar en el momento presente, de recordar que por más que uno sufra, ningún sentimiento es el definitivo, como diría Rilke, ¿no? Que lo hemos mencionado en otras ocasiones, en minisecciones sobre todo de este canal, es que influye incluso musicalmente a Alex Tiriana, porque él tiene varias producciones musicales y dentro de ellas está Intellemotional Sex, que es uno de esos discos donde él hace su propia versión de esas dos canciones de una manera muchísimo más acústica, que se permite ese sello ya de la casa directamente de Alex Tiriana, y que pues les invitamos abiertamente, se las dejamos en la descripción, a que no se pierdan también la influencia de Tool en el propio Alex Tiriana. De verdad sería un orgullo para mí que fueran a escuchar esa canción. Es un cover muy bueno que tengo de Tool, es de mis bandas favoritas y espero que lo disfruten mucho. Pero también quiero hablar de esta canción en Lateralus que se llama The Patient, El Paciente. Es una de las cosas que yo les quiero compartir personalmente, porque en esta canción dice de una manera figurada, ya lo verán ustedes en la letra, pero dice: esta vida debe ser como una prueba porque de otra manera no sabría cómo continuar. Para mí es muy profundo porque te está poniendo por una parte como que, si lo piensas bien, es como que te está diciendo que sí está chido vivir, pero por otra parte como que no está chido vivir, y yo creo que ese tipo de cosas son las que ponen esa profundidad dentro de sus letras. Digo, ese es un ejemplo de muchísimos que también hay en este disco y en otros discos también de Tool, pero es algo que les quiero compartir personalmente porque es una canción que está muy baladeada, ¿no? Que es en 5 cuartos, pero de repente dices como de, no, o sea, ustedes cuenten 5 pulsos y ya le entendieron a la canción, pero después explota y después tiene otras evoluciones. Está muy chida esa canción. También está un poco olvidada, creo yo, como en esta cuestión de que pues está Vicarious, Schism y Sober, y ya como es todo lo que se conoce de Tool. Yo creo que The Patient es de esas canciones que estaría muy chido también recuperar en ese sentido, como de que todas las personas lo conocieran, ¿no? Sobre todo por el mensaje y porque la música está chingona. Eso ya lo vamos a dar por hecho casi con todas las canciones de Tool. Entonces Lateralus, el disco, es el pilar central. El disco que les da la reputación de intelectuales del rock que ya parece que se quedó para siempre. Representa una madurez técnica absoluta. Las matemáticas de Fibonacci y los compases complejos
se pusieron al servicio de la más superior de las emociones. Al escucharlo se vuelve fácil intuir que la complejidad de su música acompaña sincronizadamente la caótica y contradictoria experiencia humana, como queriendo capturar todos esos matices, que para mí eso es algo central de Tool. El pedo no es solamente hacer cosas complejas por ser pretenciosos, sino que esos mensajes son complejos porque están intentando representar la complejidad de esa contradictoriedad de la naturaleza humana, de las emociones, todas estas cosas. Entonces digamos que eso le da mucho cuerpo en un sentido conceptual a lo que es la música, que de repente suena demasiado complicada, ¿no? Lateralus es un mapa de la psique humana, el momento en que se dieron cuenta de que podían hacer música que significara más que las notas e ideas que estaban tocando. Justo como le dije, pues una de las canciones que son más icónicas de este disco, que básicamente es lo que los lleva también a otro estado de la fama, es Schism, también por su video, que en este video se nota todavía que tiene esta agencia sobre la identidad de Tool, ¿no? También está el video de Parábola que ya habías comentado. Entonces, en el caso específico de Schism, está hablando del cisma, ¿no? De la separación. Como siempre les digo, pues con Tool se puede tomar de muchas maneras, pero él básicamente está muy cagado pensar que Schism en realidad funciona como si fuera chisme, ¿no? Porque literalmente vienen casi de la misma raíz etimológica, ¿no? Schism y chisme, como esa cosa que divide. Está cagado pensarlo de esa manera, y cuando lo entiendes así, pues entiendes un poco por qué la canción de repente habla de estas cosas, como de las piezas se encajen y todo este pedo, porque está intentando también como diseccionar al menos este concepto. Entonces, siendo una de las canciones más importantes de este disco, creo que podemos dar por terminado todo lo que se puede decir de este disco. Obviamente siempre se queda abierto en los comentarios, lo vamos a dejar como el espacio para que ustedes digan todo lo que necesiten decir, y también las cosas que puedan aportar a las cosas que estamos diciendo. Y es justo gracias a este posicionamiento de Lateralus que Tool tiene la oportunidad, por fin, de tener unas presentaciones en vivo, compartiendo el escenario con la mismísima banda King Crimson. En este sentido, King Crimson podría tener su propio episodio, pónganlo en los comentarios si así lo quieren, pero en este caso específico de la carrera de Tool es donde sucede esto de que el alumno supera al maestro en influencias. Hay una minisección ya en el canal donde profundizamos muchísimo más esto, pero básicamente es lo siguiente, que en el escenario se comparten las canciones, se comparten las maneras en las cuales participar en canciones de ambos, y se enriquecen en vivo las experiencias de ambas bandas. Y no solamente se quedará en eso, sucede que si King Crimson, como una banda referente desde los años 60 y ya hasta estos años que son los 90, que es lo más progresivo, que siempre está buscando innovar, que siempre estuvo buscando ir un paso más allá, llega y conoce a Tool con esta propuesta ya total de Lateralus y reconoce que también Tool puede influir a King Crimson. En este caso, Robert Fripp, que es el líder de King Crimson, siempre a veces está bordeando la cuestión de ser bastante pretencioso y mamador, pero aquí sí reconoce de manera directa, abierta y declaradísima que Tool ha influenciado su propia banda, su propio proyecto, refiriéndonos obviamente a King Crimson. Entonces es muy interesante porque para Tool, King Crimson es un referente absoluto, también como lo puede ser para muchísimas bandas que pues se fueron creando después de que King Crimson empezó. Entonces el maestro, que es King Crimson, no el Rey Escarlata, reconoce uno de sus alumnos, que es Tool, y Tool finalmente le comparte parte de su viaje y de su influencia a King Crimson, que se verá reflejado en la carrera de King Crimson en los siguientes discos que esta misma banda saque, ¿no? Entonces, todo este recorrido de el alumno por fin tocando con el maestro y convidándole al maestro lo que está proponiendo es algo que muy pocas veces pasa y de manera tan declarada y abierta. En eso existen las grabaciones, los bootlegs de esas presentaciones. Raros de encontrar, la verdad. Si logramos hacer la recopilación, se las compartiremos en la descripción. Y si alguien las tiene también estaría súper chido que lo compartieran. O incluso incluido en la playlist de este episodio. Pero si no, como bien dices, hagamos este trabajo de comunidad también para que ustedes nos proporcionen eso si es que ya lo tienen, porque sabemos que ustedes... Para compartirlo entre todos. Sabemos que ustedes sabrán muchísimo mejor toda esta anécdota y experiencia y mutua influencia entre Tool y King Crimson. Entonces, con este disco, el organismo, al parecer, ha alcanzado la iluminación. Y a pesar de este placer existencial y fractal y geométricamente sagrado que te otorga el conectar mente, cuerpo y alma, eso no te exime, no te hace inmune al dolor humano. 2 años después del lanzamiento de Lateralus, Judith Marie Keenan murió después de estar 27 años paralizada. De esta forma cruda, Maynard entendió algo muy brutal. Puedes evolucionar todo lo que quieras, mi brother, pero el sistema nervioso nunca olvida el primer golpe. Si Lateralus fue un viaje hacia la inmensidad de lo más íntimo de la experiencia humana, 10,000 Days
es un regreso brusco a la tierra, a la carne y a la pérdida. Es su álbum más humano, sin ninguna duda, pero también es el más denso técnicamente. El título es referencia directa a la madre de Maynard. Esos 10.000 días son el tiempo aproximado de unos 27 años que ella pasó sin poder moverse. Mientras que en Judith con A Perfect Circle había rabia, en 10,000 Days le dedica las piezas centrales desde la admiración, llamándola pilar de fe y ángel. Es el momento de mayor vulnerabilidad emocional de la banda. Aquí la banda decide coproducir con Joe Barresi, conocido como Evil Joe, que yo les recomiendo si les gusta mucho todo este mundo de la producción musical y todo eso, que vayan a checar el trabajo de Joe Barresi porque ha trabajado con cantidad de bandas, cantidad de bandas que ahorita la verdad es que no me acuerdo, pero tiene muchísima trayectoria y aparte el güey, pues si lo escuchas hablar, tiene bastante conocimiento que otorgar también en ese sentido. Con él, Adam Jones lleva también su experimentación al límite. Utiliza el Talkbox en la canción Jambai y también una cosa que se llama Pipe Bomb Mic, que es un micrófono envuelto en un tubo de metal que se coloca frente a los amplificadores, que hace que la guitarra suene como un poco más como de frecuencias industriales muy agresivas. Tienen estas experimentaciones en el estudio, la cual es bastante chingón el poder conocer también, ¿no? Por todo esto y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, el disco suena más pesado y menos agudo que Lateralus. Pero compositivamente Tool ya estaba en otro estrato. Tool revoluciona el formato físico una vez más. El empaque incluye lentes estereoscópicos integrados. Al mirar las imágenes de Alex Grey, que es básicamente también aquí su diseñador de las portadas y de todo el arte del disco, a través de estos lentes, las pinturas cobran profundidad tridimensional real. De verdad, si tienen la oportunidad de en algún momento tener un 10,000 Days, uno de esos discos, van a ver que tienen pues estos lentecitos y se pueden poner a ver todo el librito con ese pedo y de verdad que se ve muy chingón. Pero con todo esto, el objetivo junto con la música es dar una experiencia inmersiva. Y con todo esto podemos ya hablar, por ejemplo, de las tracks tal cual, que podemos empezar, por ejemplo, con Jambai, que es fascinante, que está en una métrica de 9 octavos, que son 9 pulsos, que se utiliza mucho, sobre todo en música africana y viene mucho de allá. Y de hecho tiene mucho que ver con estos versos yámbicos y todo este pedo, ¿no? Pero lo cagado es que en realidad todo esto viene, al menos de una manera indirecta, de un cantito que encuentran en la televisión infantil que dice algo así como Meca Leca Jaim, Meca Jaini Ho, que es una enunciación de Pee-wee's Playhouse, de este güey que es como el Mr. Bean, pero medio blanco siniestro, y que pues tenía un programa infantil en los años 80. Denny Carey recuerda pensar en esa melodía al estar escribiendo esta canción. Entonces es como esta relación medio cagada, ¿no? Entre las cosas infantiles y pues una canción que básicamente no suena nada infantil. El contraste con esto obviamente es bastante profundo. A pesar de esta referencia infantil, la canción trata sobre un rey dispuesto a darlo todo por recuperar o proteger a su ser amado. Muchos lo interpretan como esta referencia de Maynard a su madre, obviamente pues está en este disco, ¿no? Pero eso también nos deja ver este movimiento muy clásico de Tool, que es tener estos como chistecitos pendejos, pero con una profundidad intelectual y emocional. El álbum se corona emocionalmente con Wings for Marie, que es la primera parte de la épica dedicada a Judith Marie, la madre de Maynard. Estas 3 canciones que son Judith de A Perfect Circle y estas 2 canciones que serían Wings for Marie y 10,000 Days, que es la que le da el título al disco. Esta última es obviamente el gran éxtasis, la gran parte final de este homenaje y es sin duda la canción más personal de Maynard. Es la evolución completa de Judith de Perfect Circle, donde él en ese momento habla de rabia contra Dios. No es como que ella haya matado a alguien, porque la dejas así en silla de ruedas, hijo de tu puta madre, ¿no? Y aquí, ya en 10,000 Days, tiene esta aceptación y admiración por la fe inquebrantable de su madre, es decir, casi como en un sentido filosófico le está dando la vuelta totalmente y ahora la está poniendo a ella como en un lugar de admiración por todas las creencias que siempre tuvo, que en algún momento le causaron muchísimo pedo a ese güey, ¿no? Maynard describe con un tono de abrazar la fe de su madre como su último vínculo con ella, hablándole incluso al mismísimo creador, exhortándolo a que la reciba en el cielo. Es una parte que la verdad ya cuando lo entiendes así muy cabrón, es
muy sentimental, sí te dan muchas ganas de llorar porque te das cuenta del verdadero homenaje que está haciendo Maynard pues a la mujer que le dio la vida, ¿no? Eso también se puede extender a una enseñanza o alguna reflexión, digamos, más general, que es esa idea de que muchas veces con tus seres queridos, sean quienes sean, no compartes los gustos, las pasiones, a veces incluso las creencias, muchísimo menos. Entonces, muchas veces eso puede ser conflictuoso, eso puede ser difícil, incluso campos de discusión continua. Y en el caso de Maynard, pues un extrañamiento absoluto, ¿no? Pero en todos estos momentos es que si uno entiende la empatía, si uno entiende que verdaderamente, aunque no compartas el gusto, el arte, la religión, la dedicación de ciertas personas que son queridas para ti, eso no quiere decir que no puedas acercarte y compartir con ellos esa experiencia, no por la religión en sí, que la persona que quieres sigue, o el arte que sigue, o los gustos que tiene, sino porque verdaderamente conectas con la persona al compartir algo que para tu ser querido es algo trascendental, es algo importante. Por supuesto. Entonces no solamente significa que en este caso pues a lo mejor llega tarde, ¿no? Este aprendizaje para Maynard se puede ver así. 27 años tarde. Como el meme, ¿no? Verdaderamente de Los Increíbles, pero pues en todo caso creo que se puede extender, al menos desde mi perspectiva, a una lección de verdadera empatía, de conexión. Humildad espiritual. No para aceptar la religión en la cual no crees, no confías, o no para que el arte, que la persona que tú quieres se vuelva tu arte preferido, o los gustos los compartas absolutamente, sino para entregar esos momentos, esa atención con la persona que quieres, y ella sí, pues que tiene esa pasión y demás, pues comprensible. Si tú no la tienes, no pasa nada. El momento es la conexión y la empatía con la otra persona. Y que justamente llama muchísimo la atención porque recordemos, por ejemplo, en el primer EP que sacan, que es Opiate, están hablando literalmente de que la iglesia pues es un lavado de cerebro masivo, de que pues eres un borrego si estás siguiendo todas estas cosas, y las ideas que ellos realmente están teniendo. De hecho, hay alguna anécdota de que llegan a tocar algún lugar Tool en esos años tempranos y se dan cuenta de que están ante un público que son todos de la iglesia de la cienciología, y Maynard lo que se pasa haciendo es haciendo como oveja nada más para chingar a la gente, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese tipo de cosas, cuando él hace esta rendición ideológica a las creencias de su madre, se siente realmente ese tributo como de madre, como en el planeta de los simios, güey, ¿no? Así, César. Sí. Y eso es muy chido pensarlo, pues que lo estaba haciendo realmente como una cuestión de homenaje a ella, porque él realmente no creía en esto, ¿no? Pero ante esa ausencia, que repito, puede decirse, llegaste tarde, Maynard, pero también pues ella estaba paralizada, se puede entender que ante esa ausencia de su madre, por fin está junto a ella, viendo esa situación que la conmovía a ella profundamente, y después a él se le comparte porque pues perdió a su madre y la vio pues paralizada durante muchísimos años. Es la primera vez que Maynard canta con tanta vulnerabilidad emocional. No hay rabia, no hay sarcasmo, solo dolor puro y amor que solo un hijo herido puede tener por una madre destrozada. Pero en contraste a esto, tiene una canción en la que están hablando de estas cosas que ya les decía, que siempre en algún momento tiene que llegar el chiste pendejo de Tool. Y en ese sentido es Rosetta Stone, que es un humor oscuro a pesar de este dolor que se está expresando en el disco. Esta canción es un monólogo sobre un hombre secuestrado. Nada más chéquense la pinche volada de sesos que se dan aquí. ¿Quién es Manale? Un hombre que es secuestrado por extraterrestres, que recibe el mensaje de salvación para la humanidad, pero olvida escribirlo porque no tiene pluma. Es una sátira perfecta de experiencias psicodélicas, porque todo esto empieza en unas canciones anteriores, de hecho con Leap and Conjuring, que casi es como el rito de iniciación, donde este güey se droga básicamente, y luego termina en el hospital y dice, culpen a Albert Hoffman, el güey que sintetizó el LSD por primera vez, y terminan aquí en Rosetta Stone ya con todo este pinche viaje, ¿no? Estas tres canciones son básicamente como un conjunto de canciones que igual que en Lateralus pues funcionan juntas, ¿no? Todas estas cosas, ahora que me estoy escuchando hablar de lo que digo, hay putos fans inmamables de Tool, güey, pero realmente es que tienen muchísimas cosas que están ahí detrás que vale la pena poner la atención, y sobre todo si te gusta su música. Yo entiendo si no te laten, pues está bastante bien y pues está aburrido escuchar todo eso, pero si realmente te gustan, son cosas que le dan muchísimo más profundidad al arte que estás viendo o escuchando en ese momento, ¿no? O si quieres introducirte en ellos si no los has escuchado. Por supuesto. De esta canción hay que decir que musicalmente sí creería yo que es una de las composiciones más complejas de Tool en general, ¿no? Que eso pues es un poco difícil decirlo porque pues qué tipo de banda podría escribir
una canción como Jamba o como incluso Vicarious, ¿no? Que es un poco más conocida también, pero que también es bastante difícil en la cuestión de pues, haberla escrito y el poder tocarla, porque es todas sus canciones, bueno, de Danny Carey, de hecho hay como un dicho, ¿no? Que se dice que simplemente no puedes tocar batería en el aire mientras estás tocando eso, a menos que sepas casi tocar batería, porque es una bestialidad, ese güey es como un pulpo. Y no lo puedes criticar porque tiene 9 cerebros y por eso puede coordinarlo. El disco prácticamente termina, no termina ya realmente con esta canción, pero prácticamente termina con Right in Two, que para mí es muy importante decirlo en estos momentos, en el momento en el que salió también en 2006 y para siempre, porque aquí se habla de la naturaleza del conflicto humano y la estupidez de las guerras, que obviamente pues nos toca en un sentido ahorita. La grabación de este video pues están todas estas cosas de Venezuela, ¿no? Que los conflictos que están habiendo ahí como demasiado asimétricos desde Estados Unidos hacia Venezuela, que pues también tenemos ese conflicto en Medio Oriente y en Ucrania. Parece que el mundo pues, simplemente no puede ponerse de acuerdo qué pinches pedazos de tierra quieren y qué pinches petróleos se van a quedar cada uno, porque todos quieren todo. Todo esto básicamente lo está contando desde la perspectiva de ángeles que observan con desilusión cómo los seres humanos desperdiciamos nuestro pinche regalo más cabrón que es la vida, matándonos entre nosotros, ¿no? Es decir, somos idiotas. Aquí nos está diciendo de una manera muy poética que somos unos tremendos pendejazos. Sí, porque Riding To pues, se puede traducir como adelanté hace un buen rato en el episodio, partido a la mitad, ¿no? En ese sentido de división completa, sí, por las guerras, por los enfrentamientos, por todo lo que estás diciendo. Y otra pequeña gran puerta de entrada a Tool va a estar obviamente en la lista de producción, es la canción de Pot, que se puede traducir como el gallo, ¿no? La ganja. Como la cuestión de la lechuga del diablo, de manera metafórica, y es una canción que por un lado musical es de las canciones donde la voz de Maynard está más aguda, en un Cantadita, registro muchísimo más arriba de lo que normalmente nos tiene acostumbrados. Es una canción extraordinaria por eso, de la cuestión vocal, y también porque el tema que toca es la hipocresía de criticar a todos los demás sin recordar ni siquiera que tú también tienes defectos y que más bien deberías de dedicarte a atender tu propia mierda, ¿no? Entonces, esta canción es interesante porque no dura demasiado, está en un registro alto y está criticando de una manera, sí, poética, la hipocresía que todo el mundo puede a veces practicar, lamentablemente, en ese sentido de no ver la viga, ¿cómo es? En el propio, no ver la propia paja. Ver la paja en el ojo ajeno. Porque tienes una viga metida, como si fueras Isaac Newton, ¿no? Vean nuestro episodio de Isaac Newton, ya está en el canal. Otra de las canciones destacables de aquí es obviamente Vicarious, que es una de las canciones más famosas de Tool, pero lo importante acá de destacar es que la letra habla acerca de este vampirismo y voyerismo, de ver la destrucción ajena y decir como, sí, ese es mi tipo de historia, ¿no? Es como estas personas, digo, no estoy criticando, pero es una cuestión de las personas que están súper obsesionadas con los asesinos seriales y todo ese pedo. Es como de, sí, claro, pues puede ser fascinante en un sentido psicológico, en muchas cosas, no me quiero ver como la tía aquí que te está diciendo como, no, mijo, no veas esas cosas. Pero el pedo es que a veces banalizamos tanto esas mierdas que pues lo ponemos en un sentido como si fuera algo totalmente ajeno, cuando en realidad estás hablando de cuerpos destrozados, gente que murió, que bien pudiste haber sido tú o alguien de tu familia, y pues tú con esa fascinación, ¿no? Incluso ahí mismo lo dice como de, necesito ver las cosas morir desde lejos, ¿no? Está dando esta idea que pues lo dice de una manera muy cruda, ¿no? Somos pinches vampiros y carnívoros, ¿no? Y le termina diciendo eso de el universo es impersonal, ¿no? Que para mí es una de esas declaraciones que dejan muy en claro que pues él está diciendo como, pues güey, todo esto pedo es natural, está muy chido, es hermoso, incluso está todo lo de Naturalus y todo lo que ustedes quieran, pero este pedo no está yendo para ninguna parte en realidad, ¿no? Solamente somos nosotros los que estamos interpretando que pues debemos ver sangre y tenemos que ver destrucción y todas estas cosas. Se siente muy rico y en ese sentido pues él deja de ser, digamos, un hipócrita para convertirse en un cínico, ¿no? Y dice, pues a mí me gusta la sangre, como representándonos a cada uno de nosotros, y es algo que creo que es una verdadera reflexión que dejan con esa canción, que es bastante buena, aparte de que el video está súper cabrón, hecho por Alex Grey y Adam Jones, pero pues con la dirección de Adam Jones y el arte de Alex Grey. Otra de las canciones que quiero destacar, que es una de las que se olvidan un poco más, es la de Intention, que para mí es una de las canciones que tiene más esta aura meditativa, que también recuerda mucho al disco anterior. Para mí es una gran oportunidad de dejarse llevar realmente por Tool, más allá de todo el ruido que de repente meten así de hecho casi en todo ese disco. Ese es un muy buen interludio para el alma, porque también es una canción algo larga, y toda la letra, lo que está diciendo también es una cuestión de unión, de espiritualidad. Recuerda bastante a Lateralus. Y una mención especial y honorífica
música es la última canción, B.G.T.3, que pues obviamente es de las más olvidadas porque pues básicamente no es nada, es puro noise casi, y está terminando el disco, entonces esto pareciera simbolizar de una manera sonora ese estado de transición hacia la muerte, que es ese homenaje que hacen a Judith Marie, la madre de Maynard. Uno de los grandes discos de la historia, diría yo también, por esta cuestión de que sí es una banda que estaba ya muy desarrollada en un sentido musical y lo que sea, pero profundamente pues tiene algo demasiado humano entramado ahí, que es la muerte de la madre de Maynard James Keenan. Si 10,000 Days fue el duelo, lo que viene después es la sabiduría de quien ha nacido, se ha iluminado y ha tenido que soportar el dolor de la experiencia humana. Después de esto, siguen 13 años de silencio discográfico. La razón principal del retraso no fue falta de ideas para nada, sino una demanda masiva. Una compañía de seguros terminó demandándolos. El juicio duró casi una década. Danny Carey se dio en la madre andando en un scooter y después una infección de estafilococo que se puso en riesgo su capacidad para tocar incluso. Hubo un momento real en que no estaba claro si Danny Carey podría volver a tocar al nivel que requiere Tool. Pero fue perfeccionismo extremo. Durante estos 13 años, y yo recuerdo la última vez que los fui a ver en vivo, que comenté con mis amigos con los que fui, Tool es de esas bandas que tardan añísimos en hacer una canción, añísimos en dejarla absolutamente perfecta, y para el momento en el que tú ya lo estás viendo en el escenario, esa canción ya fue tocada 300 veces o 500 veces, no sé ni siquiera cómo estimarlo, pero... Un chingo, ¿no? Y tan es así que Maynard ha dicho que cuando él recibía la música ya habían pasado por 50 versiones distintas de cada canción. Se puede entender que lo dijo un poco como... de chill. Se puede entender que lo dijo así como de chill, como de pues, seguramente fueron 50, igual fueron más, igual fueron menos, vale verga el número. El punto es que son un chingo. Y este perfeccionismo convirtió el proceso en algo obviamente casi tortuoso. El organismo estuvo clínicamente muerto durante 13 años. 13 años en los que pues sí, de repente llegaban a tocar y ese tipo de cosas, pero la gente quería nueva música de Tool. ¡Saca el disco! Pero cuando despertaron, cuando despiertan, nos dan esa prueba final de su evolución. No tenían piernas. Como Luis Miguel. Fear Inoculum es un disco sobre volverse inmune a los venenos externos y aceptar el paso del tiempo. Es inocularse contra el miedo, contra el engaño y contra la toxicidad que viene con la fama, la edad y la existencia misma. Obviamente, también ellos hablando en un sentido un poco más autobiográfico. Refleja la psicología del guerrero que sabe que cualquier batalla puede ser la última. Y de hecho hay algo medio profético en este concepto, ya que se habla de inoculación, inmunización y protección contra contagios. Medio año antes, este disco sale medio año antes que toda la pandemia del COVID-19. Lo recuerdo bien, como si hubiera sido hace 2 años. Su nuevo logo, al doblarse por la mitad, este que estamos viendo acá, semeja una jeringa. La canción Fear Inoculum pareciera anticipar la sana distancia, si ustedes lo leen con esta perspectiva. Las coincidencias resultan inquietantes, aunque obviamente pues todo esto no fue nada intencional. Esto fue una sincronía del universo, si lo quieren ver así. ¿O no? Maynard acá dejó atrás los gritos de rabia definitivamente. Aquí su voz es melódica, casi como un guía espiritual o chamán que ha visto todo y ya no necesita gritar. Aquí no nos vamos a detener mucho en esto, pero pues para estos momentos Maynard ya tenía pues esta tríada de bandas que son Tool, A Perfect Circle y Puscifer, que es como su proyecto, digamos, solitario, o en realidad sí tiene una banda, pero él es el líder básicamente, ¿no? Su banda más chiquita, digamos. Su banda chiquita, pero también está muy chida. De hecho, cuando cumplió 60 años o algo así, hizo... No sé por qué no invita a Tool, pero bueno, el punto es que a Perfect Circle y luego van los de Primus y todo ese pedo. Si les gusta mucho la música de Tool y todo eso, pues sabrán que tiene amigos que pues, están en todos los lados del rock, en progresivo, incluso en el metal, ¿no? Y hizo una presentación con esto y pues ahí nos damos cuenta de que realmente, de hecho también acá en México, cuando vinieron al Tajín, tocó con Puscifer, o sea, abrió con Puscifer, luego tocó Primus y luego Tool, o sea, siempre anda como que en ese pedo. Entonces... lo que quiero destacar es que Puscifer es la parte más melódica de Maynard, es una parte que no tiene nada que ver con esto. Si es la primera vez que estás conociendo a Tool o ya los has escuchado un poco, quieres ahondar un poco más en la profundidad de Maynard simplemente como un vocalista, también te recomiendo mucho que vayas a escuchar Puscifer. La verdad sí es un proyecto que es un poco más difícil de vender en un sentido más mainstream o algo así, pero... porque es un poco más como paródico, ¿no? Es sí, un poquito más cómico frente a Perfect Circle, que es muchísimo más
el corazón, que incluso hay ilustraciones de eso, como estamos viendo esta en la pantalla, donde Pucifer es como la mente, ¿no? La cuestión más de payasito consciente, la cuestión de A Perfect Circle es como el corazón, que puede ser tan radiante como rabioso, y Tool, que es la base completa de todo lo que significa estructurar la pinche universalidad de la música, ¿no? Entonces hay que entender que Maynard pues ya en este momento tiene una evolución vocal pues ya bastante distinta. Ya no es el Maynard solamente de Tool, sino que ya ha pasado por muchas otras cosas. Ya cantó con los Deftones, ya hizo un chingo de mamadas. Y pues aquí ya empieza a pues realmente creo que a encontrar su propia voz dentro de lo que es él en todos sus proyectos, ¿no? También en este disco el número 7 es el eje central. Casi todos los ritmos y estructuras giran en torno al 7. Con los pulsos estos que les decía, la gente que conozca de métrica sabe que son los 7 octavos, pero en palabras cristianas pues simplemente en vez de contar 4 golpes por compás, cuenta 7, ¿no? Esto en una cuestión musical resulta bastante complicada porque no estamos nosotros muy acostumbrados a escuchar eso en la vida real, ¿no? Como estos pulsos de 7, pero ellos lo hacen de una manera magistral. Aparte el número 7 es el número de perfección en muchas otras tradiciones místicas, pero también representa la complejidad matemática que alcanzan en este disco. Nuevamente vuelven a trabajar con Joe Barresi, el güey que ya había trabajado con ellos en el disco anterior, 13 años antes. Como una vida atrás. Casi. Pero no es una exageración decir que este es uno de los discos mejor grabados de la historia del rock, al menos hasta el 2026 que ya estamos. Realmente tienen un sonido demasiado pulido, que cada golpe de tambor y vibración de cuerda se escucha de manera clarísima y prístina. Al escucharlo, se entiende claramente que estas canciones llevan años de trabajo, como ya les había dicho. Tool nuevamente desafía con esto el formato físico, que es algo que ya nos tienen acostumbrados. Es decir, la anomalía con Tool es la normalidad, ¿no? Para ellos Radio Locura es normal. Radio Normalidad. Normal Locura, iba a decir. ¡Qué pendejo! La edición limitada de este disco no contiene solamente un CD, incluye una pantalla HD de 4 pulgadas incorporada en el empaque que reproduce un video exclusivo que hizo Alex Grey. Alex Grey nuevamente vuelve a hacer todo esto. O sea, esto ya se va repitiendo de cierta manera en cuestión del diseño gráfico, pero también me gustaría hacer esa mención de que ya para la gente que ya lo está conociendo en estos momentos, Tool cuando está en tour le pide a varios artistas que encuentra incluso nada más en Instagram o así, que hacen ilustraciones como pequeños carteles del concierto que están a punto de dar, y tienen muchísimos, y yo les recomendaría, si les gusta mucho el arte visual, no conocen a Tool, incluso si los conocen obviamente, vayan a su Instagram y vean todas las ilustraciones que tienen de estos conciertos que están haciendo, porque van a conocer cantidad de artistas que todos son buenísimos, son de estilos muy muy diferentes, algunas son súper sombrías las ilustraciones, algunas son muy geométricas y matemáticas tipo Lateralus, pero otras también no tienen nada que ver, o sea, de repente son como desnudos y cosas así más, sí, incluso del cómic o del anime. De verdad es algo que les invitamos desde Radio Locura a hacer. Vayan al perfil de Instagram de Tool y van a encontrar también muchísimos artistas que de alguna manera u otra ya están certificados, digamos, ya le dieron el sí los de Tool, entonces están aprobados por ellos mismos y son artistas que también merecen muchísima exposición, y en ese sentido pues Alex Grey es, digamos, el máster, ¿no? El que está detrás de todo su diseño, pero también están ayudados y siempre apoyando al talento, digamos, más joven. Pero hablando del disco físico, también fue como un golpe de autoridad de Tool en la era del streaming. Fue su forma de decir: si quieres nuestra obra completa, debes tener el objeto físico. La portada es una espiral, la que estamos viendo, de ojos entrelazados de Alex Grey, representando visión infinita y el concepto de que todos somos un mismo aliento. Y esto tiene muchísimo que ver ya con las canciones que están ahí, y específicamente con Pneuma. Si hay un tema que define a este disco de la manera en la que espiritualmente también se define en Lateralus y 10,000 Days, es Pneuma. Pneuma es o pneuma es una palabra griega que significa aliento, espíritu o alma. Conceptualizaron que todos compartimos el mismo aliento vital, algo así como el Om, ¿no? Como la respiración brahmánica. Entre otras cosas, en este disco nos dan testimonios de la grandeza de su música en videos, por ejemplo, como el de Danny Carey tocando justamente esta canción Pneuma, que la toca en vivo y es uno de los documentos técnicos más importantes, diría yo, de la música moderna. Es uno de esos, como ya les había dicho con 46 and 2, de esas canciones que como baterista casi es como
yo creo que si lo llega a tocar algún día, al otro día me muero, ¿no? Como diría Cortázar con el libro más chingón que iba a escribir. Este video en especial lo vamos a dejar también en la lista de reproducción para que vean, si es que nunca has visto cómo toca Danny Carey, realmente es un fuera de serie ese cabrón, es un alienígena. Es una persona que no es tanto como que sea tan vistoso lo que está haciendo, que sí lo es, pero lo que se escucha simplemente es como de dónde viene tanto pinche sonido y tan bien colocado, ¿no? Este güey es un verdadero maestro. Yo diría incluso que es de los mejores bateristas que ha existido en la historia, sin ningún tipo de duda. Su capacidad para mantener polirritmos mientras cambia de compases, no nada más en Neuma, pero sí se ve muchísimo ahí, es totalmente sobrehumana. Más de un baterista ha perdido la cabeza intentando descifrar siquiera cómo es que Danny cuenta el tiempo en esto, y eso no es ninguna exageración. También está el tema Invincible, que habla sobre la supervivencia del guerrero. Es sobre envejecer también, sobre seguir luchando incluso cuando el cuerpo ya no responde, que tiene mucho que ver con Maynard, aparte de haber estado en la milicia, pues también practica mucho el jiu-jitsu brasileño. Y entonces él tiene mucho esta mentalidad de guerrero, no tanto como mentalidad de tiburón, sino más bien como la mentalidad de un guerrero, entiéndase ya más como algo más bushido, más un poco samurái. El honor. El honor, ¿no? de la batalla y todo este pedo. Entonces esto se ve muy reflejado en esta canción. Diría yo que es la única que tiene este tema dicho de esta manera tan explícita. Y pues realmente todo este concepto está empaquetado en un flujo incesante de polirritmos. Y eso de verdad en esta canción se nota muchísimo, porque pareciera de repente que Danny Carey está literalmente tocando la parte de 2 o 3 personas y pues lo está haciendo él solito detrás de su batería. Y sobre todo la apreciación más grande que pueden tener es más o menos, ahora sí que se pone buena como a la mitad, porque es ya recorrida la canción cuando hacen una especie de interludio donde vuelve la batería de manera declaradísima, que es como tumbar un chango. Cuando lo estás escuchando así se siente que se desploma completamente toda una selva mientras lo estás escuchando, no de manera de aniquilar el medio ambiente, sino todo lo contrario, de que vuelve a renacer. Es esta declaración justo más o menos a la mitad de la canción, después de que se ponen aquí como a improvisar un poquito sus solitos, ¿no? Sí, y que justo algo importante de Fear Inoculum es que se nota ya mucho la inserción de los sonidos electrónicos por parte de Danny Carey. También de repente lo llega a hacer Maynard así, pero da igual. El punto es que Danny Carey hace muchísimo de ese trabajo en este disco. Se nota que en esos 3 años este güey se puso a jugar con los sintetizadores como no tienes idea, cabrón. Y aparte de todo, pues lo está haciendo casi todo al mismo tiempo. Entonces, realmente, realmente se los digo, es uno de los grandes músicos que tenemos vivos todavía, ¿no? Todavía. No hemos comentado específicamente, pero Tool tiene un sonido gigantesco. Eso es mucho de lo que decías, que este sonido rompechangos, así que tiene a la mitad de Invincible, cuando pues, se queda de repente nada más como medio segundo o un segundo ese pedo y de repente entra todo, ese sentimiento que da Tool. Ellos lo decían y lo dije en algún otro episodio que no recuerdo cuál es, pero Maynard tiene una frase en una entrevista que dice: nosotros hacemos nuestra música para nuestra propia masturbación. En un sentido, pues obviamente como lo quieran tomar, pero se le puede interpretar como de ese placer que tiene el decir las cosas como uno las quiere decir, en el punto justo en el que uno las siente. Es realmente lo que es Tool en ese sentido. Ellos escriben, digamos, no desde el corazón nada más a ver qué chingada madre sale, sino que diseñan todo este camino polirrítmico y también que termina siendo muy envolvente en toda su música, y eso es algo súper, súper, hiper rescatable de Tool, porque muchas de las bandas sí puedan sonar pesadas, sí, todo lo que quieras, pero Tool tiene una atmósfera muy, muy particular justamente por eso. Entonces, con esta canción Invincible, pues casi están dando esa declaración de, pues mira, después de tantos pinches pedos que hemos pasado, porque recuerden que venían de problemas legales y que no podían sacar música y todo eso. Pero problemas legales al cuadrado, así a la verga. Sí. Ellos todavía se sentían invencibles y lo están declarando con esta canción. El disco cierra con Tempest, o Sevenempest, como le quieras decir. Tempest. Con más de 15 minutos esta canción es la canción más larga de la carrera de la carrera de Tool. ¿Cómo se llama esto? De la carrera de Tool. No, con más de 15 minutos es la canción más larga de la carrera de Tool. Adam Jones entrega aquí un solo de guitarra más extenso y agresivo que lo que había tocado desde los años 90. Ganan un Grammy con esto, ya saben que aquí nosotros nos valen verga los premios, pero esto deja de manifiesto que ellos demuestran que incluso después de 13 años de ausencia, Tool seguía siendo la banda más relevante del metal alternativo.
Esta canción Tempest se siente como un viaje a través de muchas etapas de Tool. Y eso yo he pensado, no lo encontré en otro lugar, sino que yo soy un fan de hace mucho tiempo y creo que realmente Tempest está poniendo ahí un pedacito de Opiate, un pedacito de Undertow, un pedacito de Anima. Una sensación de Frankenstein de todo lo previo, pero aún dando un poco más. Y todavía tienen ese sello que tienen ahí, ¿no? Una de las razones por las que mencioné el solo de Adam Jones es que de repente al final hay una parte, se los juro, que dura como 1.5 segundos, donde la guitarra se descompone como digitalmente de una manera bien pinche absurda, extraña, y cuando lo escuchas, sobre todo yo les diría, escuchen a Tool con volumen alto, chingue su madre. Que se sienta sí, que en se el sienta, pecho. cabrón, porque los agudos así te penetran literalmente, y los graves pues se sienten muy muy cabrones. No de una manera gratuita les estoy diciendo que es uno de los mejores discos grabados del rock en toda la historia, porque ya con toda la tecnología que se tenía ya en el momento en el que se estaba grabando, la calidad de los músicos, más la calidad de los estudios, más la calidad de los productores y toda la gente que estuvo involucrada, es realmente una obra maestra de la ingeniería musical. Pero sobre todo en Tempest podemos encontrar ya estas voces un poco más agresivas de Maynard desde hace mucho tiempo, que recuerdan un poco también como les digo, a los discos anteriores, pero sí ya se siente una vibra distinta, ya viendo pasando por A Perfect Circle y por Pucifer. Entonces, en resumen, es una de esas canciones que los resume a ellos técnicamente y líricamente también en todo el viaje que es la banda Tool. Es la prueba de que incluso después de décadas, Tool puede sonar tan relevante y poderosa como siempre. Un apunte que hay que decir aquí es que poco antes del lanzamiento de Fear Inoculum, Tool finalmente subió toda su discografía a Spotify y Apple Music, algo que habían resistido durante años. De hecho, esto fue una transición más o menos justo en la pandemia, donde muchos músicos, incluso también King Crimson y muchos otros por ahí, que decían, ni madre, yo no voy a subir mi música a esa pendejada porque pues, me está robando mucho, y es por eso que yo luego en los intros del programa digo, Spotify le roba a todos los pinches artistas y aparte le da el dinero a la gente que le encanta matar niños. Entonces, estos güeyes lo saben desde hace mucho tiempo, no nada más Tool, sino realmente todas las personas que están en la industria. Pero Tool en este caso dijeron, pues ya, ¿qué más da, no? Vale verga. En ese sentido, pues no estaban todas las cosas tan culeras como están ahorita, pero yo diría, muerte Spotify, váyanse a la verga. Claro, claro. La efusividad. Una vez que suben su música, en menos de 48 horas, todos sus discos viejos entraron en el top 10 del streaming. Esa es. Y eso se los cuento, les digo, realmente no es como que nos importe mucho eso, pero nos deja ver la relevancia de Tool incluso ya en estos años. Tool demostró que pueden desaparecer por más de una década y aún así lanzar un disco que domina las listas y es aclamado casi universalmente. Es una de las bandas más importantes del siglo XXI sin ninguna duda, pero no por la cantidad de lanzamientos, sino por la calidad inquebrantable de la música, que es más que una pretensión, es realmente un vehículo de su mensaje. En cualquiera de los casos, cualquiera de las canciones que ustedes lleguen a escuchar de Tool, será una entrada y una oportunidad diferente en cada una de esas melodías, dirían por aquí o por allá, porque puede ser una cruda violentación crítica de la religión, de cómo es, pues, no cuestionarte. También puede ser incluso denuncias o pequeñas fábulas completamente espeluznantes, ¿no? Como Prison Sex. E incluso también pueden ser elevaciones a lo más alto de las estrellas, las galaxias y de nosotros mismos. Por otro lado, pues el último disco, como lo acabamos de mencionar, pues es lógicamente la sabiduría ya atravesando todo su legado hasta el momento. Lo que yo quiero destacar entonces en todas esas entradas, en todo este recorrido, es por un lado la sensación de que a lo mejor Tool no es de la discografía perfecta tipo Portishead, que ya tiene su propio episodio aquí en el canal, sino que más bien es de esas bandas que ha sabido despelucar lo que no tiene que estar, ¿no? Saberse callar cuando no hay nada que publicar. No es de huevo publicar, nos repiten una vez más esa lección, ¿no? En todo sentido, también lo ha dicho Cortázar, ¿no? En varias de sus entrevistas, que es un referente, digamos, de estas reflexiones artísticas de qué es la producción, de cómo tienes que sacar tus cuestiones, en qué momento hacerlas públicas o no. Él dice básicamente, a veces, muchos, en ese caso escritores, que publicaron muy jóvenes, tienen vergüenza de lo que ya está en el mundo y que ya no lo pueden sacar de ahí porque en realidad no estaban completamente, no digamos maduros, pero sí ya completos en las ideas que querían presentar, ¿no? Entonces tú tienes toda esa libertad de la paciencia, como bien decías en el disco de Lateralus, ¿no? Por la canción de Patient, pero también tiene la determinación de que si su sonido tiene que sonar como tiene que sonar, hay que buscarlo. Hay que trabajarlo con disciplina. Obviamente el que se desespera más es Maynard, ¿no?
porque pues digamos que él es un poquito más eficiente, muchísimo más como un chiquitón de rápido, ¿no? Relámpago que sabe dónde tiene que interpretar las canciones, solamente tiene que imaginar qué idea es la que le conmueve y la desarrolla, ¿no? Entonces, insisto, no es que Tool tenga una discografía perfecta, y sobre todo para el público en general se puede sentir muy extraño porque es un género pesado, ¿no? Que es heavy metal, que es progresivo en todos los casos, y que incluso en su primer momento pues era incluso rozando lo alternativo, lo grunge, ¿no? Entonces no son una banda de discografía perfecta, pero sí tienen una de las evoluciones más consistentes, coherentes y bien cimentadas en lo que significa su propio descubrimiento en cada ocasión, que eso es innegable. Es una lección absoluta de paciencia, determinación y al mismo tiempo saber. Y de innovación también, güey. Saber tener innovaciones y al mismo tiempo, como ya estaremos viendo en algunos momentos en el futuro, no se trata solamente de invocar el silencio, sino de también saber callarse. Lo refiero en las publicaciones, ¿no? Lo refiero en qué sacan al público. A mí una de las cosas que más me han conmovido de esta agrupación musical, y no solamente... Pequeños musical. Y no solamente que me ha conmovido, sino que también me ha conmocionado, que es distinto. Voy a hacer un pequeño gran matiz aquí. Conmovido en el sentido de cómo se puede entramar en poesía, en letras, algo sumamente denso y que aún así sea dinámico, musical, que tenga esas ganas de interpretarlo, de repetirlo, ¿no? De cantar esas canciones. Eso por ese lado, ¿no? Mover de la sensibilidad poética y no se diga musical, con todo su dinamismo también rítmico, anudado a las guitarras y también anudado al bajo. Por otro lado, conmocionado por la idea de que muchas veces no están hablando, y cuando digo muchas veces es casi nunca están hablando de los típicos temas que suenan en Radio Disney o cuestiones así. Más bien están apuntando a esas posibilidades de artistas que ya desde la música académica nos permitían esas exploraciones. Por ejemplo, Mozart, ¿no? Beethoven, que es, no todas las canciones tienen que ser de amor. Y no todo el amor tiene que ser dulce. También recordamos a Chopin, también puede haber desolación en todo eso. Entonces, apuntar a los mismos temas son los mismos siempre en la humanidad, pero hay otros que no se visitan tanto. Entonces, esa libertad de reflexionar, muchos dicen de manera pretenciosa, algunos ven, porque no se han clavado, porque en realidad no les late su carrera, no les late su mensaje, eso es diferente. Pero también se puede ver como esas reflexiones que muchas veces uno tiene, ¿no? En pláticas con amigos, en la propia soledad, en el propio fuero interno que es pues nuestro día a día, cuando antes de irse a dormir, cuando pasas al sanitario, qué sé yo, cuando tienes esos momentos de ocio, ¿no? Entonces creo que la capacidad de conmover y la capacidad de conmocionar es algo que Tool ha sabido compaginar como un ADN innegable en todos sus discos. En algunas ocasiones es muchísimo más una conmoción más violenta, muchísimo más crítica, con referentes incluso a críticas religiosas y políticas, y en otros casos está más engarzado en la cuestión de la emocionalidad, el descubrimiento, la autocrítica, e incluso también en las mejores de sus canciones que se combinan esas dos hélices de su ADN. Entonces creo que este dinamismo que bien has mencionado a lo largo del episodio es el juego delicioso y completamente sincero y entregado de Tool de los contrastes. Tool es la banda quizás más icónica dentro de la música pesada y progresiva, de manejar los contrastes y los matices en todos estos temas que no son los convencionales. Y creo que eso los hace, si no fuera suficiente como su sonido en sí, esas temáticas, esos enfoques, los hace completamente únicos, muy sinceros y muy auténticos consigo mismos y por lo tanto para todo el mundo. Puede no gustarte. Puede ser muy cierto que este tipo de música te aturda, que sea demasiado quizás por todas las texturas que estás escuchando en sus canciones, pero eso no niega en ningún momento, no puede apagar esa realidad de su conmoción y de su conmover en temas que no son los convencionales, con métricas que no son las convencionales y que incluso, pues como decíamos hace rato, puede ser que para ellos Radio Locura solamente sea Radio Normalidad. Y no solamente será mi comentario con lo que acabo de decir, sino también invocarles una vez más, convocarles una vez más a que abran su mente, a que abran su panorama, tanto así como lo dijimos en el episodio de Bill Hicks, que tiene todo que ver con Tool, por lo menos en el anima, y en general en esa propuesta de abre tu horizonte musical. Abre tu horizonte también de pensamiento crítico, abre tu horizonte incluso en tus propias creencias, no para que rechaces todo solamente, puede ser la reacción rápida nada más, sino que también lo hagas para ver que hay otras variedades, que hay otras posibilidades de interpretar lo que sientes, de interpretar tus traumas, de interpretar también la realidad de control y también de proyecciones de la humanidad, porque la humanidad tiene muchas gracias.
tiene muchas virtudes, pero como hemos dicho en varios episodios en la carrera de Radio Locura, pues los humanos estamos muchísimo más acostumbrados y es mucho más fácil destruir que construir. Así que Tool sí al principio estuvo dinamitando con esos primeros discos de manera rabiosa y violenta y enérgica, pero también ha edificado algo que es sumamente difícil de hacer, tanto técnicamente, tanto poéticamente, como también por todas las cuestiones legales. Entonces, ya que Tool siga vivo en conciertos, que se sigan publicando cosas de esas mismas grabaciones en vivo y que tengamos su catálogo a la mano, es algo que ya tiene que agradecerse, no solamente como fanático del metal o del rock progresivo, sino en general de la posibilidad artística que ellos representan en este mundo y pues para siempre, ¿no? Aunque sigan vivos, eso ya es innegable. El legado ya está, seguiremos atentos a ver qué pasa, igual y se ventan otros 13 años para publicar alguna otra cosa, quizás ya no publique nada más, no importa. Veamos que Tool sigue ahí para seguirnos conmocionando, seguirnos emocionando al mismo tiempo y que esto es lo más importante. Abrir la mente, como dice Bill Hicks, como dice Timothy Leary, como dicen todos esos canalitos que son inspiración para ellos y que ellos ya se volvieron ese referente, incluso para otras bandas previas a ellos como King Crimson y para nosotros, para ustedes, para todas las personas que hacemos esta comunidad y también para las siguientes generaciones. Yo solamente quiero apuntar que yo llevando este guión realmente conozco muchas cosas de Tool y me causó mucho pedo realmente decir qué es lo que va a entrar en este episodio y qué no. Hay muchísimos videos de Tool en YouTube, hay mucha gente que está muy obsesionada con el hecho de conocer más de Tool y yo les puedo decir que de una manera muy simple es que ellos también son unos reyes del proceso creativo y en ese sentido lo que queremos rescatar aquí de Radio Locura, casi siempre de todos los artistas, es cuáles son sus procesos, de qué manera están pensando las cosas, también para que nosotros tengamos esta perspectiva así de conocer su arte, pero también conocerlo desde adentro, ¿no? Muchas de las cosas que podríamos haber dicho, por ejemplo, las técnicas de Danny Carey, las técnicas de la guitarra de Adam Jones, incluso también los efectos de bajo de Justin Chancellor, muchas minuciosidades, de verdad, Tool está plagadísimo de esas cosas y en este momento yo los convoco a todos ustedes, a nuestra audiencia de Radio Locura, que tomen los comentarios como un espacio para compartir estas cosas, seamos colectivos en este mismo tenor de lo que Tool nos está intentando también decir con su mensaje y con lo que nosotros también profesamos aquí en el podcast de Radio Locura, que es el compartir los conocimientos, el abrir un poco más, como dices, las ideas, la mente, también el corazón, que tienen que ir todo siempre de cierta manera acompañado y pues que nos compartan muchas de esas curiosidades, porque obviamente hay muchísimas, hay casi canción por canción hay algo de qué hablar, pero quedémonos con toda esta panorámica que es Tool, que es realmente, creo, una gran representación de lo que es justamente como este organismo que está evolucionando constantemente y que eso es una cuestión fractal literalmente con lo que seríamos cada uno de nosotros o incluso nosotros como sociedad, ellos como sociedad y también individualmente. Tool es una de esas grandes bandas que no nada más son grandísimos por la calidad técnica de su música, sino que su mensaje trasciende incluso la cuestión técnica que de por sí ya tienen súper pulida, ¿no? Entonces creo que eso es una de las grandes cosas que podemos sacar de bandas o de artistas que son así de prominentes en lo que están haciendo, porque no nada más se trata de técnica, ni nada más se trata de mensaje. Cuando solo se trata de mensaje tenemos cosas como Marcel Duchamp, por ejemplo, de cual ya tienen todo un episodio aquí, en el que la técnica pues termina valiendo verga y después hay cosas muy técnicas que pues en la música, de hecho, a raíz de Tool hay muchas bandas ya de metal progresivo que a veces es mera técnica y dices es impresionante escuchar eso, pero hay algo en el mensaje que no termina por conectar, ¿no? Y no vamos a generalizar, simplemente es una cuestión que sucede en algunas bandas, pues a veces son excelentes músicos pero no tienen nada que decir, ¿no? Tool nos está demostrando lo contrario. Sí se puede tener algo que decir mientras lo dices de una manera absurdamente chingona, ¿no? Creo que por el momento podemos dejar aquí el episodio, esperando por supuesto que ustedes enriquezcan con sus comentarios, sus datos curiosos y cosas también a lo mejor que tengamos nosotros que revisar, que dijimos mal. Siempre estamos abiertos a sus comentarios y pues los esperamos ahí en la caja de comentarios. Así que después de este viaje por la anatomía de un organismo que se niega a morir, volvemos al principio. ¿Es Tool música para mamadores? ¿Es un rompecabezas de matemáticas pretenciosas? Tal vez sí. Pero en un mundo diseñado para lo desechable, Tool es una anomalía necesaria. Son la prueba de que se puede construir una catedral con el barro de nuestros traumas. Son la disciplina del soldado, la paciencia del escultor y el ritual del mago, todos puestos al servicio de una sola idea, que el dolor no es el destino, sino el combustible de la evolución. Nos enseñaron que la rabia de un niño de 11 años puede transmutarse en geometría sagrada, que los 10.000 días de parálisis de una madre pueden convertirse en un mapa para encontrar a Dios en el silencio. Nos mostraron que no somos entidades aisladas,
sino sistemas abiertos, fractales de una misma inteligencia que se repite en la forma de un caracol, en el giro de una galaxia y en el compás de una batería. Tool no es una banda que escuchas, es una frecuencia en la que te sintonizas para recordar que tu propia conciencia es el experimento más ambicioso de la naturaleza. Porque al final, después de las demandas, de los gritos desgarrados y de los números de Fibonacci, solo queda una verdad desnuda. Somos el aliento del universo experimentándose a sí mismo, algo como lo diría Bill Hicks. El viaje de este organismo es, en realidad, el mapa de un despertar que comenzó en el fango y el grito animal de quien nace herido. Se purificó en la disección de sus sombras y floreció al entender que el dolor puede ser ordenado en geometrías sagradas. Atravesamos los 10.000 días de luto para aprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la única forma de volvernos inmunes al miedo. Tool no es una banda, es la evidencia de que nuestra humanidad, con toda su rabia, su pérdida y sus matemáticas, es la herramienta con la que el cosmos intenta entenderse a sí mismo. Somos el aliento del universo experimentándose en una danza de carne y fractales. Así que cuando el silencio después de una canción de Tool se imponga y te encuentres a solas con tu propia existencia, no busques respuestas fuera de este organismo, que es el tuyo. Eres arquitectura universal contenida en un cuerpo que se deshace, pero también una espiral que se expande hasta el tamaño de tu idea más grande. Despierta de la ilusión de ser insignificante, porque si la eternidad es real, no está después de la muerte, está en la aterradora y divina capacidad de sentirlo todo en este preciso instante. Este es el momento en el cual confirmamos que hemos puesto atención, que están hasta aquí al final de esta emisión y les pedimos en ese sentido para confirmar de manera abierta y directa que pongan en los comentarios si no tienen otra cosa que comentar la frase "todo dolor es una ilusión", porque concuerda completamente con lo que hemos estado diciendo, que viene remontado a la canción Parábola, obviamente de Tool, y así estaremos confirmando que pusimos atención, que podemos estar listos para el examen, que no pasa nada, todos vamos a aprobar el examen de Tool. Esos genes de maestro. Recuerden que en el episodio anterior tuvimos la presentación magnífica de My Chemical Romance. My Chemical Romance, ay cabrón, ¿por qué lo dije así? Pero les invitamos a que vayan a ver ese episodio si es que no lo han visto. Ahí van a poder entender cómo es que estos Chiqui Thunders hicieron este pedo de convertir el trauma, incluso en todo el orgullo de una generación, ¿no? Lo emo, que ellos también despuntan en todo esto. Ahí pueden profundizar muchísimo más de qué es lo que hace a My Chemical Romance una grandísima banda. Y no se olviden de que tenemos las minisecciones de lunes a viernes aquí en Radio Locura, donde tratamos temas bastante diversos, desde la historia hasta simplemente curiosidades, o a veces hablamos de inteligencia artificial, a veces hablamos del origen de las cosas, cómo es que nació el karaoke, puras pinches mamadas para que tengan algo importante o algo estúpido que contarle a sus amigos en el recreo. Muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura. Están viendo desfilar aquí por la pantalla gran parte del catálogo que tienen para todos ustedes. Pídanlo directamente en su Instagram sin ningún problema. Y también les invitamos a que se unan al Patreon de Radio Locura. También pueden ser miembros del canal aquí directamente en YouTube. Y sabemos que tienes cuenta de Instagram, por favor síguenos ahí porque ahí están todas las novedades que están por estrenarse en el canal. El episodio directamente el domingo a las 9 p.m, ahí se anuncia, y también es un testimonio ahí bien grabado de todo lo que ha aparecido ya en el catálogo de este proyecto. De verdad, muchas gracias a las personas que se toman la molestia, se toman el tiempo, y agradecemos muchísimo que lo hagan, de escribirnos, ya sea en nuestras redes sociales personales o también en Radio Locura en el Instagram. Estamos tomando en cuenta todas las cosas que están diciendo, son parte también de toda esta comunidad. De verdad estamos intentando pugnar porque de alguna manera encontremos una comunidad que esté abierta también a pues simplemente experimentar el arte. Nosotros aquí intentamos diseccionar en estos episodios largos toda la carrera de un artista, de toda su propuesta, pero también tenemos muchas ganas de escuchar sus opiniones y también las cosas en las que ustedes están interesados, para que esto sea algo muchísimo más participativo, y de verdad los esperamos, y muchísimas gracias a las personas que se han tomado la molestia de escribirnos. Así que por favor dejen su like, suscríbanse al canal, también nos ayuda muchísimo eso. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Vayan a escuchar mi música, en este caso de verdad vayan a escuchar, como lo dijo más o menos, mis covers de Parábola y Parábol, que son pues un giro acústico, está bastante disfrutable, la verdad, no porque lo haya hecho yo, sino pues, está bastante chido. Ojalá se den el tiempo de escucharlo, y pues se lo recomiendo más que lo hagan por Bandcamp para que no vayan a llenarse los oídos de sangre en Spotify. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales. Tengo aquí en YouTube
mi canal hermano de este proyecto. Se llama Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios sobre libros, cuestiones culturales o demás cosas por el estilo. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y... Newma. Adiós. Jenny.